¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Getafe Despierta. Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, ya estamos aquí una mañana más en Getafe Radio, en Getafe Despierta, para contaros, para charlar con vosotros. Estaremos aquí en directo hasta las 12, contándoos toda la actualidad del municipio. Aquí en la primera hora todavía me toca estar, aquí un servidor, José Luis Sánchez, para estar con vosotros, y me acompañan hoy en el estudio para empezar y para charlar de todo lo que pasa en Getafe, que la de cosas que pasan en Getafe. Ahora sí que somos referente nacional, en estos días hemos vuelto a ser referente nacional, y voy a aprovechar ahí, voy a meter la cuña, y no hacía falta que sea por el fútbol, hemos sido referente por otras cosas. Ahora luego entraremos a comentarlas, que lo mismo a algunos no les parece muy bien que seamos referente nacional así, pero bueno, me acompañan hoy en el estudio, como sabéis, como cada miércoles, para contaros y para charlar sobre todo lo que pasa en el Getafe. José Valentín, muy buenos días. Hola, buenos días a todos y todas. Nos acompaña en el estudio también Luis Mola, muy buenos días. Hola, buenos días. Mariano Martínez, muy buenos días. Hola, buenos días. Y Pedro Castro, buenos días. Buenos días. Y nada, pues como os decía, vamos a entrar ya en la tertulia. Como siempre, vamos a recordar cómo podéis participar en la tertulia. Nos podéis enviar un WhatsApp con una nota de voz, nos dejáis vuestro comentario, vuestra aclaración, el 628-270526. Y además, como siempre, os dejamos todas aquellas redes sociales que tenemos donde podéis, bueno, pues informaros y participar. Vamos a ver si podemos escuchar la cuña. No, porque tenemos ahí en la parte técnica hoy revolucionada. No nos escuchan. Vamos a meter la cuña de participación. Sí, yo sé que soy un poco malo de vez en cuando, pero eso, hay que aprovechar. La mejor manera de aprender en esta vida es practicando. Yo creo que eso en casi todas las cosas de la vida. Entonces, esto. 28 años. Bueno, pues no somos capaces de... Sí, venga, vamos a escuchar la cuña y nada, en un segundo estamos aquí. No se escucha, no sé si se escucha o no. Esto es la procesión, luego viene la imagen. El deporte en Getafe se mueve. Durante todo el año, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe promoverá la práctica del deporte en las calles y plazas de la localidad. ¿Nos sigues? ¿Te apuntas? Pues permanece atento, porque en Getafe Radio te informaremos de todas las actividades deportivas que podrás desarrollar en la calle. Te estamos esperando. Participa en el programa Deporte en la Calle. Organiza la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. Bueno, pues como os decía, 628-270526 para poder participar
en la tertulia para que nos dejéis vuestra nota de voz. Y bueno, pues esto, hoy os digo, está muy concurrido el estudio y aquí estamos, bueno, pues charlando de todo lo que pasa y todo lo que acontece en Getafe. Y os decía yo, y abrimos con ese tema, aunque venimos toda la semana con él, y vamos a intentar tocarlo por encima. Estos días Getafe ha sido noticia, pues porque, bueno, pues se ha intervenido el ayuntamiento. El otro día, bueno, pues estuvo miembros de la UDEF, si yo no estoy mal informado, estuvieron registrando tanto el ayuntamiento, creo que estuvieron en la empresa pública Gisa, todo el tema del Teatro de la Calle Madrid. Nuestros oyentes, os invito a que todos los que queréis todos los datos de por qué, de hasta dónde se ha llegado y demás, bueno, pues escuchéis el programa de ayer. Tuvimos aquí estuvo con nosotros en directo Roberto Benítez, que además es la persona que ha realizado la denuncia en este caso, y bueno, que con Raquel y con Ruth os estuvieron contando ayer todos los pormenores, todos los datos, o si quieren entrar en eso. Y nosotros, si os parece, que era un poco mala idea para empezar, entrar un poco más en el plano, bueno, pues político o mediático de todo esto que influye. Decía yo que, joder, estos días sí que ha sido noticia Getafe, sí que hemos sido referente, desgraciadamente, en este caso. También hay que reconocer que, bueno, pues ayer nos lo comentaba algún vecino por redes sociales y demás en el programa de por la mañana, de que aunque bueno, parece que la denuncia en su día se interpuso, digamos que contra los políticos, pero que hoy en día, a estas horas, los únicos que están detenidos o acusados en un principio hay trabajadores del ayuntamiento. Entonces, bueno, pues es un tema de los que hemos tratado muchas veces aquí en la tertulia, lo estábamos hablando antes fuera del micrófono, pues cómo se hacen estos procesos a la hora de las ofertas concursales, si son 3 empresas y que las 3 empresas, pero al final siempre es el mismo tema en general, en todos los ámbitos. Porque nos toca de cerca en nuestro municipio, pero no sé, bueno, pues la corrupción ha llegado a Getafe, no sé qué os parece, no sé quién le apetece un poco comentar este tema. Ya os digo, no entrando en el tema específico si queréis, sino un poco más en el tema genérico. Bueno, la verdad es que nunca es bueno ser noticia por estos temas, porque nos sumamos a la vorágine que hay a nivel nacional y que además pues eso hace que los ciudadanos cojan la sensación de que esto es un totum revolutum. Yo no me canso de decir que ahora mismo el Partido Socialista debe estar en torno a los 70.000 cargos públicos, el Partido Popular incluso alguno más, Podemos debe estar en torno, por los cálculos que yo había hecho antes de venir esta mañana, por en torno a los 15.000, que no es ninguna broma. Es decir, y claro, es seguro que los cargos públicos a los que estoy haciendo mención pues suman más de 150.000, si pongo los de Podemos que no he puesto, digo los de Ciudadanos que no he puesto. Bueno, entre 120.000 y 150.000 personas, que no son marcianos, que no son traídos de Marte, sino que son ciudadanos extraídos de la sociedad, y en la sociedad hay de todas las condiciones, buenos, malos o regulares, pues es seguro que sale alguna manzana podrida, y que yo sigo manteniendo que los partidos no son corruptos. No es corrupto el Partido Popular, por mucho que se diga, no es corrupto el Partido Socialista, o no es corrupto Podemos cuando lleve gobernando más tiempo esto. Son corruptos si no reaccionan automáticamente y expulsan hasta la última rama que quede de esa hierba mala que ha nacido en el partido. Por lo tanto, nunca un partido, cuando está con un colectivo humano de estas dimensiones, de 40 a 50.000 personas, nunca va a poder responsabilizarse al 100% de todas. ¿Qué es lo que le pido a los partidos? Que inmediatamente que hay la más mínima sospecha de que se ha producido una situación o una inflación negativa, automáticamente tomen medidas. Es lo mínimo que le puede pedir la sociedad. Porque no podemos culpar a todos los médicos porque un médico se haya dejado una aguja en una operación. Será ese médico, pero no el conjunto, como los abogados o como los jueces. Por lo tanto, yo apelo a que no se tenga esta generalidad que perjudica a la democracia y que perjudica a la convivencia. Exijamos que los partidos tomen medidas grandes, determinantes, y que por lo tanto sean el espejo de cómo debe reaccionar ante una sociedad. Mariano. Sí, bueno, aquí muchas veces hemos criticado incluso a Pedro con lo del Getafe, y ojalá fuera por el Getafe que fuéramos noticia. Por el Getafe Club de Fútbol, pero no. Hablamos también del Getafe. Bueno, muy bien no vamos esta temporada, dejémoslo ahí. Pero esta vez la noticia no es por el Getafe Club de Fútbol, esta vez es por una investigación que ya en su momento fue algo turbia la contratación. La denuncia, como sabemos y como comentaba José Luis, no fue presentada el día de ayer, fue presentada hace mucho tiempo por Roberto, que ayer estuvo explicándolo aquí cómo fue el proceso.
Es verdad que hay 125.000 cargos públicos en España aproximadamente, como decía Pedro, y no todos son corruptos y posiblemente ni el 1%. Vamos a bajar mucho. O sea, no estamos hablando quizás ni del 1%. El problema es que no se toman medidas. No se toman medidas muchas veces dentro de los propios partidos. Estamos viendo el caso... A ver, yo no voy a decir si es corrupto o no, lo tendrá que decir luego un juez, pero el caso de Rita Barberá para mí es sangrante. El hecho de que, a ver, si ella realmente es inocente, que se preste a declarar. Yo no le pido otra cosa, ve y declara. Punto. Si eres inocente, que pues vamos va a mantener la presunción de inocencia. Pero ¿por qué no se acoge al aforamiento? No, a ver, si eres inocente, declara. Claro, otra cosa, los aforamientos que tenemos y meter gente en el Senado para salvarla y para que de esta manera luego no puedan ser llamados a declarar, Senado, diputados, diputaciones, lo que queramos, no solo eso, esos aforamientos hay que suprimirlos. Esos aforamientos se ha pedido suprimirlos y tanto el PP como el PSOE una y otra vez han votado que no cuando se ha presentado en el Congreso. Entonces, se supone, porque uno de los planteamientos que en el pacto era que ha presentado Pedro Sánchez, ahora está por la labor de suprimirlos. Ya veremos realmente si llega un gobierno, ya sea con el PP, con Ciudadanos o con Podemos, porque no se sabe y no está nada claro con quién se va a gobernar, que puede que se suspendan esos aforamientos. ¿Será voluntad real? Esperemos que sí y que no queden meras palabras. La cuestión está que la noticia mala es la que corre más rápido, es verdad. La buena, sí, puede haber miles de políticos en miles de municipios que lo hagan muy bien, pero eso no son noticias. Noticia es cuando alguno roba, cuando alguno hace algo mal. No nos quedemos con los malos para decir que toda la política es mala, pero tampoco perdonemos a los que los hacen mal. O sea, el que lo hace mal, el que lo hace lo tiene que pagar. O sea, no me vale, bueno, vamos a usar un chivo expiatorio, o como en este caso, aquí en Getafe de momento no hay ningún político ni detenido ni nada. Estamos esperando a ver qué pasa. De momento son solo funcionarios del ayuntamiento. Los otros no sabían nada. Creo que dos temas interesantes introduce Mariano, aparte de si eso son todos los políticos iguales y esa generalización que hacemos es buena o mala. El tema del aforamiento, que además también ha sido noticia en estos días, porque claro, el señor Soler hoy ya es senador por ser diputado regional. Entonces bueno, pues también ha aparecido esa figura del aforamiento en relación con lo que apuntaba Mariano de Rita Barberá. Yo creo que son dos temas que son interesantes, y luego pues, las responsabilidades políticas que siempre se mencionan en estos asuntos. Luis, ¿qué te parece? Yo dos o tres pinceladas así a bola pluma. Por un lado, evidentemente, si se quitan los aforamientos, se mejorará el tema. Está clarísimo. Yo creo que eso ya... Toda la percepción. Y sí, esa es la percepción y la realidad también. Porque es que ahora hay gente que se encuentra muy cómoda teniendo las espaldas cubiertas y sabiendo que de momento no salen y que ya veremos. Por otro lado, lo que yo creo que hay que hacer mucho hincapié en las adjudicaciones de las obras. O sea, no se puede tolerar y se está tolerando de manera implícita, porque lo sabemos casi todos, que se presentan dos empresas y las dos empresas tienen la misma raíz, aunque tengan distintos nombres, y esto yo creo que no debería ser tolerable. Debería ahí las fuerzas reales que tienen que tomar cartas en el asunto, los técnicos o quien sea, tendrían que ser mucho más exquisitos en el tema y no permitir que nos toreen de esa manera. Y luego la otra cuestión que yo veo es que también hay muchos políticos que se amparan en los técnicos. Se amparan en los técnicos porque son los que firman. Y sabemos todos que en muchos casos, incluso los que se han juzgado ya, pues dicen, no, es que mire, yo no puedo leerme todo, yo firmo y me pasan las cosas, doy por hecho que está correcto, pero también sabemos que hay muchas veces que se hacen esfuerzos para que se firme eso y no otra cosa. Entonces, este tema, que hoy día afortunadamente está más en el candelero y ya
pasamos menos por el ojo de la aguja que hace unos años, es donde hay que poner el énfasis. Evidentemente, yo no voy a decir, estaría bueno que toda la gente que se dedica a la política sea unos corruptos, pero sí hay distintas formas de entenderlo. Hay mucha gente que mira para otro lado con facilidad, y hay otra gente que en cuanto, y hablo de responsables, de políticos, que en cuanto tienen la más mínima duda, no es que lo van a crucificar al compañero de turno, pero sí que tratan de analizar a ver dónde está el problema. En tanto que hay otros que es que hemos visto que si no es general, es bastante general, valga la redundancia, es bastante general. No se puede decir que, no, es que yo no sabía lo que pasaba, no, eso para mí no es posible. Respetando que hay muchísima gente buenísima, mucha, en momentos puntuales y en casos puntuales, en algunos equipos y en algunos gobiernos, están claramente mirando para otro lado y saben, aunque no se pueda demostrar, saben que hay podredumbre y corrupciones. Valentín, decimos que, claro, cuando hacemos la generalización decimos que no son buenas, y creo que en eso tenemos toda razón. Lo que pasa es que, claro, cuando uno llega, como por salir un poco de lo de Getafe, que parece que no es eso, pero en el tema de, por ejemplo, en Valencia, cuando uno ve que se llevan a todo el grupo municipal del Partido Popular y la única persona a la que no se llevan, que era la máxima responsable del ayuntamiento, no se la llevan por el tema del aforamiento, pues yo entiendo el discurso que estáis dando, que ha dicho Pedro, Mariano y tal, de que es malo generalizar, pero claro, el ciudadano de a pie que se queda ahí, es normal que se quede con esa sensación de que son todos, porque claro, es que cuando tú te llevas un grupo municipal entero de un partido que ha estado gobernando 20 años o 20 y tantos, el Ayuntamiento de Valencia, algo hay. Sí. Yo efectivamente, como Pedro, bueno, yo creo que todos también, hago un canto a la política. O sea, para mí la política es el tema más noble que hay, ¿no? La gente que se dedica a la política desinteresadamente está dedicándose a la cosa común, a defender a sus convecinos, a combatir por ellos, etcétera. Porque además yo pregunto a la gente, si no nos gobiernan los políticos, ¿quién nos queremos que nos gobierne? ¿El presidente del Banco Central? ¿El presidente de Volkswagen que permitió que los coches contaminaran y engañó a la gente con los temas de la contaminación? ¿A quién nos gobierna si no nos gobiernan los políticos? Por lo tanto... O peor, te has puesto un ejemplo, pero este país no hace tanto, una última vez estuvimos hablando, este país ha salido, como lo quiere decir el otro día, de una dictadura, aunque algunos no la hayamos vivido. Afortunadamente, pero hay otros sistemas bastante peores. Es pero estaba poniendo al lado, entre comillas, el lado dulce, ¿no? Un Berlusconi. Por lo tanto, una exaltación de la política. Yo creo, como dice Pedro, efectivamente no se puede generalizar en ningún partido. Yo he conocido gente del Partido Popular que me parece tremendamente honesta, incluso aquí en Getafe. Pero sí que es verdad que hay unos partidos que son más laxos, o se producen estructuras partidarias que, como decís, miran para otro lado, entre otras cosas porque muchas veces el propio dirigente político no mete mano porque dice, es que ese es el que me está sosteniendo en el poder. Es decir, que cuando Bárcenas estaba dando sobres, esos sobres a lo mejor servían para que la gente apoyara a Rajoy. Y entonces Rajoy miraba para otro lado. Digo, por ejemplo, no es que sea así. Pero conozco esas estructuras y pasa en muchos partidos. Y ha pasado también en Izquierda Unida, por ejemplo, donde parece que cuando apelas a un dirigente, oye, mira qué está pasando, organicidad, compañero, organicidad. Sí, pero los órganos es donde voy y donde no me hacen caso, ¿no? Por lo tanto, sí que se producen a veces unas estructuras más fáciles donde se combate más la corrupción y otras donde se combate menos. Unas donde se han ido degradando y donde ha habido un proceso de selección natural, entre comillas, donde los que van quedando son precisamente la gente más proclive a decir todo por el partido, ¿no? La segunda parte... Incluso decía Pedro, ponía el ejemplo de los médicos y hemos visto y tiene razón lo que decía de dejarse la gasa. Por eso no decimos que todos los médicos sean corruptos, pero sí que pasa una cosa. Hace poco salió una noticia de que había una empresa que tenía unas prótesis defectuosas y que estaba colocando entre los médicos lo sabían y las estaban poniendo de todas formas. Entonces, el otro problema que tenemos es que cuando el dinero, el triunfo económico, el triunfo social, económico, perdonad la redundancia, es el mayor objetivo de la gente, pues todo está previsto. La ética queda a un lado, la honestidad personal queda a un lado y lo importante es fórrate cuanto antes, que lo hace todo el mundo y si no es que eres tonto. Y ese es un espíritu que hay que combatir en los partidos políticos y en la vida civil.
Estas noticias además van a traer un problema, y es el tú más. Es decir, tú me estás diciendo a mí, pues ahora yo te voy a decir a ti. Y parece un poco bochornoso, a mí me da bochorno, y encima ahora Getafe lo ha apoyado, que con toda esta movida que Pedro Soler sabía que estaba ahí, o Juan Soler, perdón, sabía que estaba ahí, se permite en el último pleno hacer una moción sobre una trabajadora social para que le quiten de su puesto de trabajo. Cuando desde los sindicatos del ayuntamiento, las organizaciones, la organización jurídica del ayuntamiento decía que no había base para quitar de su puesto a la mujer esta que han quitado del ayuntamiento de Getafe, a la interventora. Entonces, bueno, es un problema. El tema de la corrupción realmente es un asunto que degrada mucho la vida política, que perjudica mucho económicamente, porque ¿qué está pasando? Que cuando hay corrupción en una construcción de un hospital, de un colegio, ese colegio va a funcionar peor, porque va a tener más grietas, porque se ahorran en materiales, y sobre todo al final es más caro, porque siempre hacen luego pliegos complementarios, etcétera, etcétera, para que al final tu amigo se forre, porque si lo hacen más barato no se forra, y como aquí eso te trata, lo que se trata es de que se forre, pues hago contratos complementarios, bueno, vale, si tienes que poner un 20% de un mugón, pues ponme un 10%, y luego pues se hunde a los no sé qué años en vez de anterior. Pasa también mucho en las carreteras, los niveles de asfalto de las carreteras, etc. Por cambiar de tema, si os parece, porque como este tema va a ser muy socorrido a mí durante los próximos meses, vamos evolucionando. Y hay un tema que fue noticia sobre todo la semana pasada, y ahora parece que el concejal en este caso de Urbanismo y Medio Ambiente se unió, es el tema de la fundición famosa, y además quiero aprovechar que está aquí Pedro, que además se lo ha mencionado por un convenio que en su día ellos firmaron, y que creo que no hemos comentado aquí, y me apetecía escuchar su opinión de este asunto. Como sabéis, pues los vecinos se movilizaron, en este caso de los Molinos, aunque aquí está Pedro y podrá decir la de veces que lo ha escuchado él en asambleas en Juan de la Cierva este asunto, que por eso ellos se pusieron en marcha para intentar solucionar el tema, y pues ahora los vecinos de los Molinos, pues en su caso pues, muchos no desconocían incluso que estaba allí la fundición. Lo que pasa en estos desarrollos urbanísticos, que no te das cuenta de las cosas hasta que no estás allí viviendo, porque todo es muy bonito hasta que llegas a la casa y es cuando empiezas a encontrar los fallos. Pues en este caso, en la última reunión que han tenido, parece ser que ha tenido el concejal en este caso de Urbanismo y Medio Ambiente, Jorge Rodríguez, con el director general de Medio Ambiente, se está hablando de la propuesta de hacer de poner en Los Molinos una estación de medición para controlar las emisiones, en este caso que realiza la fundición. Y a mí me gustaría que Pedro nos contara un poco, porque nadie mejor que él conoce ese tema. ¿Cuál es el proceso? Bueno, yo estuve hasta en el fiscal a instancia propia, para que el fiscal de Medio Ambiente, que sabéis, pues pudiera verificar y todo lo que significa esto. De aquella acción nuestra, pues lo que nos hizo es a que buscásemos una solución, y la solución que encontramos fue trasladar corrugados al Parque Tecnológico de Carpetania. De hecho, tienen las vías y todo, es decir, y una parcela, no sé, estoy hablando ahora mismo así de memoria, en torno a los 200.000 metros, porque iba a meter allí 5 fábricas, o sea, ya que aprovechar meter esta de corrugados, pues también meter la de la chatarra, la de los accesorios, y luego la de mecanización, para que salieran ya los productos absolutamente determinados, con lo cual iba a ser una creación de empleo muy importante, porque no era trasladar una empresa, sino crear 5 nuevas. Y vuelvo otra vez a decir, Ministerio ya tenía las vías programadas, o me parece que incluso están puestas, y había depositado 120 millones de euros, que no es ninguna broma, por el total que luego recuperó, me parece que con el 10% menos, eso ya sí que no esto, pero que recuperó prácticamente la misma cantidad, porque al paralizarse Carpetania no podía realizar y por tanto no podía hacer el traslado. ¿Qué decía el convenio? El convenio decía: el traslado a los terrenos de Carpetania, donde el ayuntamiento gestionará conjuntamente con el Ministerio la habilitación de los terrenos necesarios para poder instalar. A cambio, una vez que se desarrollase el traslado, generar ahí un suelo urbanístico que permitiera compensar en parte, porque al crear 5 empresas iba a ser mucho más fuerte la inversión, que pudiera recuperar en parte la inversión hecha por esta empresa. El convenio está vigente, no está anulado, es decir que por lo tanto se podría recuperar en cualquier momento si las condiciones se diesen. Carpetania, se pone en marcha y la situación económica de la empresa le permite hacer esta inversión tan fortísima que iba a hacer. Pero sí que, vuelvo a decir, el fiscal de Medio Ambiente intervino y decía que eso había que buscar una solución y el traslado correspondiente, porque hay una situación que se chocan esta vez, y eso: tú estás prácticamente al límite del terreno urbano y por tanto hay una medición de contaminación, pero al mismo tiempo es un terreno industrial que te exige la otra, y hay una diferencia de un montón de decibelios en cuanto al ruido y la contaminación, y eso es una calle. Es decir que por lo tanto, si tú lo mides como terreno industrial que está,
que está en terreno industrial tiene un determinado nivel de decibelio. Si tú lo mides que está en suelo urbano porque está al límite, está una calle, tiene muchas menos. Esto llevó, como estaba diciendo antes al fiscal, a instar a ambas instituciones, tanto la empresa como el ayuntamiento, a que tomen, y las medidas eran el traslado. No podía seguir allí porque por muchas medidas, y se acopló a las medidas que pedía la Unión Europea, invirtió entonces 4.200 millones de antiguas pesetas en modernizar la fábrica y en introducir elementos correctores para la emisión de toxicidades. Por lo tanto, hizo una inversión fortísima, pero muchos ya está prácticamente suburbano. Por lo tanto, la mejor solución es aquella que se hizo en ese momento, que es el traslado de la empresa. 1, porque se elimina contaminación. 2, porque se modernizan las instalaciones. Y 3, porque permite la creación de 5 empresas más que van a venir a complementar el proceso productivo que tenía esta empresa. ¿Alguno queréis comentar? Sí, yo, bueno, el asunto es que yo no lo tengo nada claro a veces, lo digo porque he conocido situaciones similares. Por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, Cepsa, la empresa donde yo trabajaba, tenía una refinería que estaba a 2 kilómetros de la ciudad. Sin embargo, la ciudad empezó a crecer en esa dirección, curiosamente, porque era la dirección donde estaba, entre comillas, el empleo, etcétera, etcétera, y al final los edificios y las casas están rodeando la refinería en Tenerife. Y ahora se queja el ayuntamiento, pues dice, oiga, que tiene usted una refinería en la ciudad, llévesela de aquí. Digo, bueno, oiga, que no es fácil, ¿no?, llevarte una refinería o llevarte una fábrica como Corrugados, ¿no? Por lo tanto, ahí ahí es un problema, porque hemos dejado de hacer a lo mejor crecimientos urbanísticos sin mirar absolutamente nada, sino venga, aquí lo que hay que hacer es lo que sea, porque ese terreno era más barato, tal, cuando a lo mejor había que decir, no, esta es una zona industrial y a menos de 1 kilómetro pues no vamos a hacer viviendas de manera masiva. Digo que a lo mejor había que optar por ahí. Claro, ahora ya efectivamente llega el pobre vecino de Los Molinos y dice, pues aquí huele mal. No voy a ser yo quien diga que no tiene razón. Primero, que seguro que huele mal, pero que habría que ver los males previos que ha habido, por eso que enlazaba con lo antes, un espíritu excesivamente donde solo se mira el beneficio y a ver dónde puedo sacar 4 duros sin preocuparte de lo que luego puede surgir. La segunda parte un poco de mi reflexión, pero que es simplemente por seguir en mi heterodosia habitual, es que yo tengo aquí, por ejemplo, que en el 2005 se hizo una red de ciudades por el clima donde se fijaban unos objetivos de vigilancia de las empresas, etcétera, y aquello parece que no ha avanzado. En el 2014 se hizo, que lo firmó Juan Soler, un pacto de los alcaldes de la Unión Europea donde había unos compromisos claros de reducción del 20% de las emisiones de carbono para el 2020, con un plan de acción de revisar las empresas que contaminan, las que no contaminan, los índices de contaminación, medidas para el tráfico, para todas esas cosas. Que yo sepa, tampoco se ha hecho nada. Ahora estamos celebrando, y hay que celebrarlo, que ha habido una cumbre del clima donde por fin hasta Estados Unidos y Japón y China reconocen que está habiendo un cambio climático, cosa que hace poco líderes nuestros decían que no, que mi primo que sabe mucho de esto dice que no, que el cambio climático no existe. Bueno, pues ya hemos visto que hay cambio climático, a ver si es verdad que se empiezan a tomar medidas. ¿Por qué saco este tema sobre la mesa? Porque vemos que por un lado hay muchas fotos de grandes acuerdos, no sé qué, pero que luego no se siguen. Es decir, se hace la foto, se hace el gran congreso contra el cambio climático, pero luego no se toman medidas. Y salen cosas como esta. Oye, esa empresa está contaminando, pero es que esa empresa... Pedro ha dicho que sí, y por lo tanto, lo que ha dicho Pedro... pero los ayuntamientos tienen que hacer un seguimiento continuo y no esperar solo a las denuncias, sino si las empresas que están bajo su territorio pues están cumpliendo las normas y si esa empresa está cumpliendo todas las normas del tema industrial, pues chicos, no sé, la verdad es que el tema es difícil. De luego, Pedro ha dado la solución. Lo que pasa es que estamos en momentos de crisis que las empresas tampoco pueden hacer grandes inversiones o no tienen expectativas claras de que sea más fácil traer esos materiales desde la China. Ya digo, se traen hasta las piedras de la China ya. Lo que me parece muy interesante lo que decía Pedro, el asunto de las diferentes mediciones, porque al final, como todo esto al final acaba o empieza en las leyes. Claro, esas diferentes mediciones entre el suelo industrial, por ejemplo, y el suelo urbano. Si ahora, por ejemplo, esta propuesta que ha dicho que en esta reunión que han llegado al acuerdo, tanto el concejal como el director de Medio Ambiente, creo que era, no me quiero equivocar, y va a poner una estación de medición. Claro, si tú pones la estación de medición, la van a poner en suelo municipal, o sea, en Los Molinos, por narices, porque claro, no hay más sitio. Pero claro, si tú la pones allí,
lo que va a medir puede ser ilegal, o sea, va a dar datos que no se ajustan a la ley. Pero claro, si luego la medición hay que hacerse en el suelo industrial, que es donde está la fábrica, como apuntaba Pedro, a lo mejor los datos, como se dice que hay tanta diferencia, están dentro. Entonces, ¿dónde lo cogemos? Porque claro, y lo cachondo de poner la medición del aire en el suelo. Eso ya es cachondo, como si el aire no fuera a compartirse. Claro, no, decirme que no es curioso ese asunto. Pero hay un muro ahí imaginario que no puede pasar. Bueno, es que además ahí hay dos temas. Uno es la contaminación y otro es la contaminación acústica. Ahí se puso un muro de hormigón altísimo a forma de garrota para que el sonido hiciera así y volviese. Es decir, que... Pero vuelvo otra vez a decir, pesa... Y hubo una inversión fortísima, porque si veis el muro. Pero independientemente de esto, la situación es, según yo... como estaba dando vueltas y yo sabía que más tarde iba a salir, estuve mirando las mediciones que se han hecho en los últimos 2 meses y dice literalmente el informe técnico que se cumple salvo leves percepciones en algunos momentos puntas, es decir, en algunas puntas. Leves percepciones, es decir, que parece que sí hay un cierto control, pero claro, los vecinos no tienen seguramente por qué tener una situación tan cerca de una industria. Pero es que además aquí hemos hablado de que el polígono industrial, queramos o no queramos, o vaya esta empresa o no, está la situación de que está dentro del casco antiguo prácticamente. A mí ya me tienes convencido. Yo el otro día pasé por ahí y solo me acordaba de Pedro diciendo, si está la mitad de las naves abandonadas. Claro, se ha quedado... Sí, claro. Esto hay que cambiarlo. Ya me ha convencido hasta a mí, esto no puede ser. Claro, ahí hay que hacer una política de acción inmediata de inversión desde lo público para hacer una reconversión y convertir eso en un polígono, pero en un polígono comercial o en un polígono tecnológico, es decir, cambiar la orientación, porque ese suelo vale más que lo que se produce encima. No sé si me explico. Ha llegado un momento en que el suelo, cuando estaba lejos, ¿no? Pero ahora mismo es suelo urbano, y es decir, y por lo tanto se está trabajando, haciendo unos trabajos sobre prácticamente una mina de oro. Es decir, que por lo tanto las situaciones, oiga, hagamos desde lo público, como se han hecho Los Olivos o como ha hecho Carpetania, una acción. ¿Para qué? Para que el proceso especulativo no se vaya hacia lo privado. Es una acción pública, municipal, desde el ayuntamiento, la reconversión del pueblo de Los Ángeles, donde se compra todo el suelo que hay ahora mismo y se permite además el traslado al Arroyo Culebro, a donde se quieran los polígonos que tenemos, se permite el traslado y ese suelo lo coge el ayuntamiento para lo que queramos, para convertirlo, es decir, siempre los... yo procuraba aprender porque inventar las ruedas ya está inventada hace más de 2000 años. He ido a Canadá, he ido a Estados Unidos para ver qué significaban los parques tecnológicos. Y la última etapa eran parques temáticos. Había hasta parques temáticos de muebles a las 6 las grandes ciudades de Estados Unidos, porque no creamos que los Estados Unidos todos son grandes ciudades. Hay muchos que son cruces de carreteras, que parece que no hay ciudad. Punto. Pero las grandes ciudades tenían parques temáticos, es decir, yo voy allí y sé que voy a comprar el mueble que quiera, porque lo va a ver. O voy a comprar, como también estuvimos a punto de conseguirlo, traer a los industriales de la calle Barquillo, donde estaban, lo comenté aquí otra vez, donde estaban todas las tecnologías. Oiga, mire usted, que alguien sepa que viene de Ciudad Real, que está a 1 hora de camino, y que va a encontrar aquel avance tecnológico en música, en lo que sea, porque hay de todo. Puede llegar que pueden venir de toda España a buscar. Es decir, parques temáticos especializados donde además no haya nada más que en ese sitio todo para poder dar una respuesta a la demanda que en ese tema. Y no tiene por qué ser tecnológico, puede ser de muebles, puede ser investigación, puede ser de nuevas tecnologías, puede ser lo que sea, pero es temático y que sea único. Y eso va a hacer que vengan las empresas más importantes del sector, porque sabe que cualquier ciudadano va a ir allí a comprar eso. Voy a dar una idea, Pedro. El parque se llamaría Repara. Sería... No, yo es que soy una obsesión con el tema del tirar y del despreciar las cosas. Entonces, un parque dedicado a los servicios técnicos de las distintas marcas de electrodomésticos, ordenadores, de no sé qué. A que cualquier cosa que se te rompa, tú sabes que vas allí y te la arreglan o encuentras repuestos. Bueno, eso... Parque Repara. Que sí. Pero desde lo público, porque ahí ese suelo vale mucho y por lo tanto que no haya un proceso especulativo, que sea una acción de iniciativa municipal y donde eso además le va a permitir orientar. ¿Por qué fracasan muchas grandes superficies con tiendas pequeñas? Porque si no tiene el control, el que tiene la gran superficie, ahí se te ponen tiendas de mala calidad y va un deterioro. Si tú eres de lo público, vas a permitir que solamente las entidades que a ti te interesen y que da calidad a ese sector y a ese suelo van a instalarse. Por lo tanto, eso permite que a la iniciativa privada no haya corruptelas, no haya proceso especulativo y no se esté en los peores, sino se está en los mejores.
Yo dos cuestiones sobre el tema. La primera, coincidiendo con lo de José Valentín, hay que poner un poco de orden y repartir que cada palo aguante su vela. No es posible que tengamos una refinería, empieza a crecer la ciudad y cuando llegues a la puerta de la refinería dice, esto me estorba. Alguien tiene que poner orden en este tema. Y aquí pues 3/4 de lo mismo, ¿no?, que nos ocupa. Dicho eso, evidentemente que lo tendrán que analizar quien tenga que analizarlo y pedir responsabilidades. La segunda cuestión es que no podemos permitir de ninguna manera que las normas en medio ambiente no se cumplan. Se haya hecho por una cosa o se haya hecho por la otra. Si la norma dice que no puede haber ruido, no puede haber ruido. Y es que estamos hartos de ver que se hacen carreteras y luego ponemos pantallas. Y ahí tenemos no sé qué y ponemos otra pantalla. Pues mire usted, piénsenlo mejor, háganlo de otra manera. Y si no hay más remedio, habrá que poner pantallas. Pero quiero decir, no es... Como hemos generado un problema, vamos a intentar paliarlo en parte. O sea, eso hay que paliarlo de la mejor manera. Y si se contamina con ruido, hay que evitar el ruido. Si se contamina ya con otras cosas, ahora aún peor. Porque hemos tenido Uralita y hemos tenido otros montones de problemas serios que es que estamos hablando de la salud de la gente. Que hay gente que no tiene ningún problema porque haya mucho ruido. Y de hecho hay gente que está trabajando con una musicata tremenda. Allá él. Pero no puedes obligar al vecino que te ponga la radio a medianoche. Y en este caso, evidentemente, no puedes obligar a que haya una serie de vecinos que estén molestos, bien sea por el ruido o bien sean por otras contaminaciones. Las contaminaciones hay que evitarlas según dice la normativa, que ya son bastante lasas. Bueno, algo que también quería traer a colación con respecto a esto. Este tema parecía que se había paralizado durante 2006, como contaba Pedro, 2007, 2008 sí se había estado hablando sobre el tema, pero bueno, como se había llegado a un acuerdo, se había quedado en stand-by. Sin embargo, a finales del año pasado, cuando salen lo de las ciudades contaminantes, con todo el cambio climático, como decía José Valentín, que no estaba lloviendo, que teníamos esa boina sobre Madrid, sale que Getafe es una de las ciudades que tiene unos índices de los más altos. Y ahí es cuando parece que se vuelve a retomar el tema. ¿Por qué tenemos que esperar a que se retomen por temas puntuales o cuando realmente hay un problema para esto? Como decía Pedro, en eso ya se había planteado en su momento, se sabía que íbamos a tener este problema y se había planteado una solución. Si se ve que esa solución no es posible, hay terreno industrial donde se podrían ir. ¿Se podría plantear otra? ¿Se debería reunir el ayuntamiento para plantear otra? Yo creo que sí, porque ya se ha visto... A ver, Carpetania hoy por hoy está paralizado. Dicen que va a salir adelante, que esto, que el otro, pero hoy por hoy no se avanza. Seamos realistas, o sea, por más que se diga que Juan Soler decía que sí va a salir adelante, ahora digamos que va a salir adelante. Pero de aquí a que salga adelante no es de hoy ni para mañana y tenemos suelo industrial que está vacío y se podría haber utilizado o se podría plantear. Entonces, es verdad que el traslado de una empresa como esta y en la situación económica que está España en general o el mundo, si queremos decirlo, no es tan fácil y no se plantea de la misma manera que antes de la crisis como era en 2006, en el cual una empresa directamente decía, bueno, me traslado, no teníamos que analizar también otras cosas. Entonces, lo que no tenemos que hacer es esperar al problema, tenemos que ir previendo el problema, tenemos que ir antes que el problema para que este no se produzca. Bueno, pues si os parece vamos avanzando en otros temas. También ha sido noticia estos días que se inician obras de mejora del entorno del cementerio municipal. Gracias a un acuerdo con la empresa concesionaria de los servicios del tanatorio y el cementerio municipal, Nuestra Señora de la Soledad, el Ayuntamiento ha iniciado una serie de actuaciones encaminadas a la remodelación del entorno de estos dos espacios. Desde el consistorio se ha confirmado que estas actuaciones se están llevando a cabo atendiendo las demandas vecinales, ¿vale? Bueno, pues se van a realizar varias mejoras dentro de la instalación, remodelación de la red de agua y asfaltado de los viales, así como mejora de aceras, etcétera, adentro. Lo que sí parece que no se mejora son los accesos, el cómo llegar hasta allí, que sabéis que siempre es un tema polémico y que siempre, bueno, pues surgen las controversias de
que dicen que si uno se pierde, que si cuando, creo que se comentó en uno de los últimos plenos, que si te lo metes en Google no llegas al cementerio ni de broma. O sea, los que no son de Getafe, esto les pasaba a algún concejal del Partido Popular que como no lo conocía, pues era incapaz de llegar. Entonces, claro, los que somos de Getafe sí sabemos cómo ir al cementerio y lo podemos explicar a los eso, pero la gente, es verdad que todos nos haber pasado familiares y tal, que si se lo explica porque desgraciadamente tengas que acudir allí, pues es verdad que está complicado lo de los accesos, sobre todo a la hora de, bueno, pues de encontrarlos y de llegar. Esa parece que suele ser, bueno, pues la asignatura pendiente de ese entorno. Es difícil levantar una sonrisa con la muerte, ¿no? Pero hay un viejo dicho, concretamente del siglo XV, que venía a decir que no había dinero peor gastado que el de las vallas de los cementerios, porque los que están fuera no quieren entrar y los que están dentro no pueden salir, ¿no? Entonces, a partir de ahí... No sé si alguno queréis comentar algo más de este tema, pasamos a otro, ¿vale? Porque creo que tiene poca historia, pero bueno, quería comentarlo. Sobre de momento no me quiero ir a vivir allí. Nadie, yo creo que Pedro... No te vas a mudar todavía, no. Pedro, no y yo a visitarte allí tampoco, así que vamos a tomar un café en otro lado, pero ahí no. Pedro creo que lo ha explicado perfectamente y al final no, pero es eso. Merece la pena hacer un pequeño esfuerzo porque hay muchas familias que bueno, viven gracias al recuerdo de hijos, de padres y bueno, cada uno es muy libre de pensar como quiera y tener aquello adecentado, tenerlo bien, aunque nos gastemos algún dinero en arreglarlo, merece la pena porque hay demasiadas familias, hay muchas familias que el hacer una visita al sitio donde están enterrados sus seres queridos para ellos es fundamental. No, y que hay que cuidar el entorno también. Y hay que cuidar el entorno. Estamos hablando de reparación de aceras y demás, que sobre todo desgraciadamente va mucha gente mayor y evidentemente si aquello no se encuentra en condiciones, pues... Deberíamos copiar un poco lo que pasa en otros cementerios de Europa. Yo he visitado Alemania por una serie de circunstancias y me he encontrado que he visto que era un cementerio después de estar paseando un montón de tiempo por un parque. Son parques abiertos. Evidentemente allí no tienen los cementerios cerrados ni con vallas ni con tapias. Y están cuidados de otra manera. Son parques y a lo mejor podríamos ir a algo parecido. Pero mientras tanto, tenemos lo que tenemos y si está un poquito cuidado y tiene unos jardincitos y están las aceras un poco en condiciones, pues yo creo que merece la pena. No, pero yo juraría que fui hace 6-7 años y sí que estaba cuidado, porque yo además, entre comillas, a pesar de que haya dicho eso, yo cuando voy por ahí a pueblos y tal, yo entro en los cementerios, me gusta verlos y suelen estar bastante bien, suelen estar cuidados, porque es lo que tú has dicho, desde luego es fundamental, es la gente que va allí y tal. Por lo tanto, yo creo que insisto, hace 5 años me parece que fui a algún entierro de algún amigo. Pero al tanatorio sí he ido más y además es curioso porque yo no sé si compartís conmigo la idea que los tanatorios funcionan de maravilla y además suelen estar bastante limpios, suele haber un trato personal exquisito por parte de los empleados. Bueno, Valentina, a mí me cayó la de Dios cuando se me ocurrió en la inauguración decir que eso parecía un hotel. No sé. Hombre, te reconoce que a lo mejor es verdad que es que las instalaciones están muy bien, la cosa pero ya te viniste arriba, reconócelo. Contando una anécdota. A ver, Pedro. No, lo que quiero decir es que yo quiero ratificar. Yo he cometido algo parecido. Con la intervención de Luis yo me sentía un poco culpable porque tiene razón, pues sí. Que yo con eso contaba. Es decir, yo he estado desgraciadamente, porque además ha sido mi hijo hace 2 años y el tanatorio ha sido, por lo menos te ayuda, porque es que ante esos momentos de duelo, que te ayuden en todo, que te resuelvan todos los problemas, que te traten de una manera extraordinaria, sí, cierto. Y tal, y entonces efectivamente el entorno estará mal, pero yo creo que el cementerio, insisto, el cementerio hace 5 años que no voy, estaba muy bien, y yo voy a ciudades como Andújar, cuando va mi mujer a ver la tumba de su padre, y me encanta pasear por allí, ver las lápidas, ver las inscripciones que hay. Yo creo que también el Getafe, eso que apuntaba, es decir, los cipreses esos enormes y tal. El tanatorio es prácticamente nuevo, lo que es el tanatorio, incluso el entorno del tanatorio que está mucho mejor, esa fuentecilla que tiene y tal, o sea, en ese sentido, claro, está prácticamente nuevo. Lo que digamos que sí tiene más tiempo y lo que sí necesitaba a lo mejor esa mano de chapa y pintura un poco por encima era lo que es la parte del cementerio, que es lo que sí que ya tiene más años y que evidentemente, como cualquier bien público, pues necesita una conservación y un mantenimiento. Bueno, pues aprovechando un poco el tema en el que estamos hablando, ¿vale?
Me voy a otra de las noticias. Este fin de semana, bueno, se hace en la Asociación Cultural y del Medio Ambiente de la Unión del Bercial, llevará a cabo una plantación de 30 árboles en el barrio del Bercial con motivo de la Semana Cultural y del Medio Ambiente, que se va a celebrar del 10 al 12 de marzo. Y en la plantación, que tendrá lugar el sábado día 12, a las 11:30 en el parque situado entre las avenidas de las 13 Rosas y de la Paz, se plantará un árbol en homenaje a Emilio Ortega, quien fuera director de Parques y Jardines del Ayuntamiento, que falleció recientemente. Aprovechamos por aquí pues para invitaros a todos a asistir y bueno, pues en esta labor también que hace además esta asociación, que lleva muchos años haciéndolo, el tema está de la plantación de árboles tan necesario. Sí, además yo recuerdo de haber en algunos casos donado hasta 300 y haber ido luego allí a plantar, porque iban a plantar ciudadanos de prácticamente todo Getafe, es decir, allí se han plantado gran cantidad de árboles. Y yo creo que también la mención a Ortega, a mí me parece que era un amante de la naturaleza, escribía libros, todo lo que significase y quería Getafe lo llevaba adentro, y prácticamente creo que los mejores trabajos que hay sobre los árboles de Getafe, el trabajo de Getafe y la vegetación en Getafe lleva su nombre. Así que desde aquí sirva pues este pequeño homenaje. Incluso los parques, porque él estuvo también dirigiendo el parque del Bercial, que tuvo un premio Columpio de Oro, si mal no recuerdo, y él fue una de las personas que tomó parte en aquel diseño. Yo recomendaría que retomaran, porque no sé si igual lo hacen, pero la experiencia que yo tengo personal con mi nieto, que fue a plantar unos árboles y de cuando en cuando dice: abuelo, ¿cuándo vamos a ir a ver el árbol? Pues no es mala idea que cada árbol esté plantado por un niño o por un grupo de niños, y que aprendan desde muy pequeños que esa es la cosa que más hay que cuidar, que hay que respetar las plantas, que hay que quererlas. Y que no solo hay que plantarlo, sino que hay que y verle crecer, hay que hacer un seguimiento. Eso le vendría también bien a muchos políticos. Sí, saber que no solo hay que plantarlo, que luego hay que regarlo, que empiecen con que empiece con los niños. Ya digo yo que uno no muere cuando se olvidan de él, ¿no? Bueno, pues si os parece, acabamos. Y ahora acabamos con otro de esos temas buenos que tenemos en el municipio, y que seguimos hablando de él. Y que luego, a ver, en este tema de... ¿Con qué nos sorprende, José Luis? ¿Con qué nos sorprende? Lo de los políticos. Es decir, hay algunos que les gusta que hablen de ellos. Hay que reconocer lo que es que les gusta que hablen de ellos. Hoy creo que lo publicaba en la noche de ayer, que bueno, el Bercial.com publicaba que los dos concejales del POSI, pertenecientes ahora a Getafe, bueno, pues han convocado una asamblea pública para rendir cuentas. Esta asamblea pública será el lunes que viene, 14 de marzo, a las 7:30, en el Centro Ágora de Getafe, en la calle Hernán Cortés, número 11. Y evidentemente, o sea, con todas las semanas que llevamos, que si no votan, una cosa, lo ha comentado antes Valentín, que si no votan, en este caso la propuesta del Partido Popular de destitución de la presidenta de la mesa de contratación, que si la carta de las ordenanzas fiscales. La sensación que tiene el ciudadano cuando ve esta noticia es: hay gente que quiere seguir metiendo más leña al fuego. ¿Creéis que se van a ir al final al grupo de no adscritos o qué os parece? No adscritos, pues como grupo mixto creo que no se llama en el ayuntamiento, en grupo de no adscritos. La sensación es esa. O sea, parece que en vez de calmarse las aguas cada día están más revueltas. Pero yo lo que me pregunto es, yo miro los plenos, veo las mociones, veo además en cuáles se entretienen más, y se entretienen más en qué es lo que pasa en Indonesia con el avión que se ha caído, que no saben si se ha ido o no, cuál no sé qué. Es decir, vamos a ver las situaciones. Pero los grupos políticos no pueden presentar mociones tan sencillas como para decir: en Getafe hay el porcentaje que haya, porque viendo la pirámide de edad se saca el porcentaje de tantos jóvenes parados. En Getafe hay tanta situación de tantas mujeres paradas, porque la crisis se ha agudizado mucho más con la mujer que con el hombre. Hay tantas personas mayores, parado de larga duración, fíjate que 3 sectores: jóvenes que hacen por primera vez al trabajo, la mujer, que ha sido el eje troncal sobre el que se ha generado la crisis, y los parados de larga duración, que cuando tiene 55 años ni de coña entras a un trabajo. Bueno, ¿qué alternativa tiene el ayuntamiento para eso? Pero esos son ciudadanos que están viviendo todos los días en Getafe, que viven en Getafe, y que cuando escuchen eso van a decir: pero ¿para qué quiero yo el ayuntamiento? Para ir a escucharles no sé qué, si votan, si no votan, si hacen, si no hacen. Te pongo eso como mañana podríamos hablar de los jóvenes que no han podido ir a la universidad, de los niños que pasan hambre, que lo hablamos otra vez, y que esto. Bueno, a que alguien plantee sobre la situación de los problemas cotidianos que pasan en el pueblo. Es decir, que
Creo que los grupos políticos están para eso. Luego, habrá soluciones o no, o soluciones parciales, pues soluciones mágicas no hay. Y puede decir, oye, Pedro, que si nosotros aquí tenemos más de 13.000 parados y estamos hablando de casi el 50% no tiene acceso al paro, porque así lo dicen los propios datos, el 47%, pues yo no puedo tener una varita mágica para esos 6.000 y pico personas solucionar. Bueno, soluciona parcialmente en lo que puedas. Si solucionas el 40%, el 30%, es el 30% menos que tiene problemas. Es decir, y segundo, sobre todo el futuro. Seguramente la experiencia, el trabajo, lo que sea, alguien tiene que poner sobre la mesa que va a ser esta ciudad dentro de 4 años, dentro de 6, dentro de 8, dentro de 10, porque lo que sea dentro de 10 lo tiene que estar empezando a hacer ya, pero ya, mejor ayer que hoy. Es decir, ¿qué modelo de ciudad tenemos? Nos podemos encontrar, vamos a ver, lo que antes decía Luis o decía Valentín, tú haces una carretera y la haces a 6 kilómetros de la ciudad, por decir una barbaridad. La ciudad se va a acercar a la carretera. Todos sabemos que la carretera Andalucía pasaba por el centro de Getafe. Se hizo separada a casi 3 kilómetros y hoy está engullida. Está en el medio del Bercial, en el medio del sector 3 y pasa y divide la ciudad. Es decir, tú tienes que prever que eso va a pasar y por lo tanto tienes que dar soluciones. Nadie sabe si vamos a tener una universidad más, si vamos a tener un hospital menos, si vamos a tener más colegios, si esto va a ser industrial, pero industria media que ya está obsoleta, o industria tecnológica avanzada en base a las universidades y en base a las industrias que tenemos aquí, como son la aeronáutica, la investigación. Pues, pero digamos lo que queramos ser entre todos, digamos lo que queremos ser y trabajemos en una dirección. ¿Qué siento yo la sensación ahora? Que estamos avanzando así. Es decir, estamos avanzando en zigzag y retrocedemos en lugar de avanzar. Oiga, avancemos aunque sea 10 centímetros al año, pero esos 10 centímetros en la dirección adecuada. Perdón que me enrollo. No, pero... me duele. Es que nadie sabe aquí que alguien de los que estamos aquí y estamos en la actualidad, porque venimos aquí a discutir la actualidad. ¿Tenemos a alguien en la mente qué es lo que va a ser esta ciudad dentro de 10 años? ¿Alguien lo sabe? Te cojo la palabra porque además es verdad que en estos días también ha sido noticia, porque al final, pues eso, como dice algún concejal, pues Getafe no es una isla en el medio de la nada y hay que fijarse en los alrededores. Lo que pasa es que algunos cogen los círculos tan grandes que acaban en Venezuela o acaban por allí viendo esas cosas y yo me quedo a lo mejor en Leganés o en Alcorcón. En Alcorcón, ganar Alcorcón, que se llama así, están haciendo asamblea para decidir o no, para sentarse con David Lucas, para entrar en el gobierno con el PSOE y poner sus condiciones y hacer eso, políticas de en Leganés están pidiendo un segundo hospital. Leganés está pidiendo un segundo hospital. En Getafe, ahora Getafe está entretenido y ahora me contesta Valentín y me echa la bronca que me la tengo que llevar seguro. Ahora Getafe está entretenido en quién vota, quién no vota, si tiene que haber disciplina de votos, si los del POSI rinden cuentas por su cuenta, si los otros no. Esa es la sensación que como vecino desde fuera te queda, vecino que está un poco informado de la actualidad, es decir, la sensación es esa. Así que eso es un poco la cuestión. O por una moción de censura, es decir, gobierna y te metes de hoz y coz y te haces responsable y tus iniciativas las llevas a y que se haga. Y si no quiere gobernar porque te parece mal lo que se está haciendo por una moción de censura, pero es algo, no te vayas al local de la esquina a hacer no sé qué. Y sobre todo vuelvo a decir, tengo miedo de qué va a ser esto, porque al final las cosas se agotan. Es decir, tú tienes unos determinados servicios en educación, en cultura, en deporte, en salud, en trabajo, en industria y en todo, en función de la población que tienes y el momento de hoy. Pero es que no sabemos cuál va a ser el momento porque no lo hemos estudiado, no nos hemos dedicado a hacer una proyección de los habitantes, de los equipamientos, los servicios de aquí a 10 años y nos podemos encontrar con las AOS. Simplemente eso. ¿Qué más? No, yo en este caso evidentemente comparto la teoría de Pedro, porque además no hace falta ir a estudiar a Salamanca para saber de esto. Todos sabemos que en unos años se han quedado nuestros pueblos en general, y todo el mundo lo va a entender, cualquier pueblo agrícola se ha quedado en 1/3 de lo que era. ¿Por qué? Pues porque no se puede mantener el que la gente siga trabajando dando peonadas, ni labrando con un arao romano, ni con bueyes. Se han inventado los tractores, y esto, si el pueblo no ha previsto algo para compensar esa pérdida, los pueblos han venido abajo. Esto ahora, dentro de las industrias, que es lo que estaba apuntando Pedro, está ocurriendo otra vez ya. Y dentro de muy pocos años, aquellos que no han sido capaces a vislumbrar otra cosa, van a pasar lo mismo que los pueblos agrícolas. Se quedará en un tercio, obsoletos, se quedará en 1/3. Entonces,
merece la pena que todos, cada uno en nuestro ámbito, agucemos un poquito el ingenio, a ver si somos capaces a que nuestro pueblo no se vaya poniendo obsoleto y muriendo poco a poco. Y lo único, como ya es muy tarde, voy a aprovechar para decir una cosa que quería decir. Ayer fue el Día de la Mujer Trabajadora, tradicionalmente Día de la Mujer Trabajadora. Yo estoy muy sensibilizado a ese respecto, y Pedro también apuntaba antes que está sufriendo mucho más que el resto de los colectivos. Así es que dos cosas. Primero, que los que tienen capacidad de generar empleo y de buscar alternativas al problema de la mujer, al problema añadido de la mujer, pues que se pongan un poquito en marcha. Pero a todos nosotros, a todos, por igual, que tengamos un poquito de mano izquierda más hacia la mujer que si no fuera así. ¿Por qué? Pues porque la igualdad hoy por hoy no existe. No existe en muchos campos, pero en este campo de la mujer es mucho más sangrante. Así que tenemos que hacer una discriminación positiva en todos los órdenes de la vida, por la calle, en el trabajo, en el hogar, que ahí todos podemos colaborar un poquito más, que a veces cuando hacemos la compra y fregamos 4 platos, creemos que ya somos los colaboradores ideales. Y no es así. Tenemos que pensar un poco como piensan ellas, en mañana. Así es que animo a todo el mundo a que sea más sensible con el respecto del tratamiento hacia la mujer. Tenemos 2 minutos, Valentín. Jolín, es que hablar después de Luis, me gustaría que él hubiera cerrado el programa con esa, suscribo totalmente lo que ha dicho Pedro. Tenemos que discutir, que hablar otro programa casi monográfico sobre, sí, y eso cómo. Y desde luego es una pena que tenga que hablar después de Luis, porque hubiera cerrado el programa de manera excepcional. Pero como yo no rehuyo tampoco lo concreto, a la concreto que has dicho de estos dos concejales. Primero, mi opinión no es neutral. O sea, digamos, en Ahora Getafe hay unas personas, la mayoría además, que están contentos con la gestión que se está haciendo, y hay otras personas que somos críticos. Yo pienso que no hay transparencia. Ahí tenéis la página web donde están las cuentas, por ningún lado. Faltan actas, no se sabe, ahora mismo está habiendo un proceso de votación, no se sabe cuántos han inscrito, cuántos no sé. Es decir, yo acuso que hay poca transparencia, y hay poco además de lo que nacimos siendo una candidatura de unidad popular, donde decíamos hay que empoderar a la gente, hay que contar con todo el mundo, y yo creo que se están haciendo las cosas y tomando decisiones sin hacer ese contar con todo el mundo. Hicimos el tema, tomamos una decisión sobre presupuestos sin contar, sin nada. No se ha hecho autocrítica de cómo es que no fuimos capaces de meter ni una sola enmienda en los presupuestos. No hay cuando alguien critica algo, ya es el enemigo del pueblo. Entonces, el concreto del POSI, y ya acabo, es lo siguiente. El otro día, precisamente en este programa, Vanessa decía, a ver si explican estos por qué se han abstenido. Bueno, pues ellos han recogido ese guante y han dicho, sí, vamos a explicar eso y otras cosas, qué trabajo estamos haciendo. Vamos a explicarlo, pero lo vamos a explicar además a todo ciudadano que quiera venir a escucharnos. Y de eso es lo que va a hablarse el día 11. O el día ese que has dicho, que no me acuerdo qué día. El día 14, el lunes a las 7:30. Mariano, ¿alguna cosa más? Más por lo de Luis. A ti te interesa más el tema de Luis. ¿Quieres hablar del tema del día de ayer? Hombre, del día de ayer sí, no. Con respecto a lo otro, yo creo que mejor explicado que lo de Valentín, que lo sabe desde dentro, si bien, como él dice, es parcial, pero por lo menos tiene más información que la que nos llega. La situación que nos llega a los de afuera es, estos tienen más tiempo para pelearse internamente que para pensar en Getafe. Simplemente dejo eso. Y con respecto a lo que decía Luis, suscribo totalmente sus palabras. Yo siempre he sido defensor de la discriminación positiva, pero esa discriminación hay que acabarla, no ahora, no es el momento, porque eso se va a acabar en el momento que lleguemos a la igualdad. Y es lo que todos deseamos, no tener ningún tipo de discriminación, ni en un sentido ni en el otro, porque realmente tengamos una igualdad o una equidad según el momento, porque no siempre tenemos que decir lo mismo para todos, porque no partimos de iguales bases, y entonces no le puedes exigir lo mismo a una persona que ha ido a la universidad que a una persona que solamente tiene la educación primaria. Ahí no es lo mismo y no sería igualitario una cosa, sino hay que ser equitativos también. Es muy, muy importante ayer el Día de la Mujer Trabajadora, ayer el Día de la Mujer, pero no, claro, porque es verdad que se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, sabemos por qué se celebra, todos sabemos. La cuestión es,
¿Tiene que ser solo un día? Está muy bien que tengamos un día en el calendario, pero no nos acordemos solo de políticas de igualdad y de esta situación los 8 de marzo, que en todo el mundo es muy bonito recordarlo, sino los 365 días del año. Pero acaba. No, medio minuto y me sobra. Bajo esa sigla Getafe Voz, yo le pediría a que hiciera una jornada de un fin de semana. Hay suficientes sociólogos en Getafe y gente de esto, de lo que va a ser Getafe en los próximos 10 años. Una jornada bajo la Getafe Voz convoca a los ciudadanos para intentar. En ello estamos, y lo sabes, ya has visto que lo sabes, en ello estamos, seguro que andaremos por ahí, esa idea del programa que proponía, creo que decía Valentín, hay que hacerlo más largo, hace falta para pensar en ese modelo de ciudad, ya que algunos no tienen tiempo para hacerlo, pues tendremos que hacerlo desde la sociedad civil, con la gente que entiende y con la gente que puede aportar mucho de eso, y trabajaremos en ello. La asociación Ágora tiene un local estupendo donde podemos hacerlo. ¿Has visto? Sí, yo sé que aquí vamos a contar con muchos. Bueno, hasta aquí hemos llegado, ha llegado la tertulia. Son las 11, ahora va a seguir el programa seguirá hasta las 12, estará con vosotros Ruth Holgado, con todos los temas de actualidad, pero sobre todo con los protagonistas. Vamos a intentar que estén los protagonistas, que siempre son los que mejor lo cuentan. Así que nada, muchas gracias a los 4, como cada miércoles, por estar aquí. Recordaros que la semana que viene hablamos desde la provincia de las elecciones de Estados Unidos, no os olvidéis que ese será el tema que os veremos el miércoles que viene, que tenemos ese asunto aquí. Y nada, una pequeña pausa y nada, en unos segundos tenéis aquí a Ruth Holgado. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.
Getafe Despierta. Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez Cifuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Si te gusta la lectura y eres un fiel oyente, deja tu nota de voz en el WhatsApp 628 27 05 26 y participa en el sorteo semanal de un ejemplar de la novela de Juan Manuel Alcalá, Las muecas de los días, donde conocerás un apasionante suceso de la historia de Getafe. Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más, presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. El deporte en Getafe se mueve. Durante todo el año, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe promoverá la práctica del deporte en las calles y plazas de la localidad. ¿Nos sigues? ¿Te apuntas? Pues permanece atento porque en Getafe Radio te informaremos de todas las actividades deportivas que podrás desarrollar en la calle. Te estamos esperando. Participa en el programa Deporte en la Calle. Organiza la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. En Getafe Radio queremos escuchar tu voz. Deja tu mensaje en el WhatsApp de la emisora 628 27 05 26 y participa en el sorteo semanal de un ejemplar del último libro del escritor getafense Juan Manuel Alcalá, Las muecas de los días. Una historia más que trágica, real. Un pedazo de la historia de Getafe. Buenos días, Getafe. Continuamos en Getafe Despierta repasando la actualidad de nuestro municipio. Y qué mejor manera que hacerlo que hablando con el director de Getafe al Día, Alberto Gasco, ya que hoy está ya en vuestros buzones el número 32 de su último ejemplar, de su último periódico en papel. Buenos días, Alberto. Buenos días, Ruth. ¿Qué tal? Cuéntanos cuáles son los principales temas y háblanos, si quieres, de esta portada que era esperada después de los días que llevamos. Era muy previsible, pero por otra parte, pues bueno, nos pilló en pleno cierre toda esta operación policial, judicial sobre esta adjudicación del proyecto del Teatro Madrid, y es lo que llevamos a portada. Llevamos una imagen, una foto, Ruth, de ese cartel que puede verse en el Teatro Madrid, sobre el proyecto de obra, cómo se adjudicó, que iba cargado a la Fondo FEDER, y bueno, contamos no solo en la portada, sino en interior, qué es lo que ha pasado en estos días con esa operación policial de la que habéis hablado ya en Getafe Radio, y de la que no se habla de otra cosa en Getafe, de esta adjudicación irregular, y bueno, hablamos en general de lo que ha pasado, pero entiendo que en los próximos días pues iremos teniendo más información con cuentagotas, Ruth, de toda esta operación.
Dime. Perfecto. Tengo vuestro periódico delante y la foto es bastante significativa porque estamos viendo el proyecto que pudo ser y no ha sido. Eso es. Es interesante verlo en portada y en el interior, como bien nos indicas, pues se dan los detalles de los primeros coletazos de esta operación que continuarán, como bien indicas, conociéndose cómo se desencadena todo en los próximos días. Destácame algunos otros temas que quieras destacar por su importancia que van en las páginas interiores. Bueno, hablamos del Cerro de los Ángeles y de ese plan integral que desde el Ayuntamiento se está trabajando para rehabilitar y para convertirlo en un entorno ya natural ya de por sí, pero hablamos y avanzamos que este encargo de rehabilitar o de mejorar el Cerro de los Ángeles lo va a pilotar la Delegación de Deportes. La idea, y eso no lo contamos ahí, pero ya os lo avanzo, es mejorar las sendas de running, sobre todo, mejorar las sendas de ocio y para caminar los vecinos. Y hay un proyecto muy bonito que avanzaremos en próximos números, y es iluminar el Cerro de los Ángeles, iluminar todas estas sendas y estas calzadas de running, iluminar con luces LED, con luces de eficiencia energética, para que por la noche, Ruth, la gente, los getafenses, podamos también acceder al Cerro de los Ángeles y que estas sendas estén iluminadas. Es un proyecto, como decimos, muy muy bonito, y bueno, ahí lo avanzamos un poco por dónde van un poco los tiros de esta reforma del Cerro de los Ángeles. Como bien sabes y como bien habéis contado vosotros, ha habido problemas con la tala de árboles, con árboles que están muy cercanos a la autovía y que podrían molestar a los conductores. Se están tirando los trastos a la cabeza el PP, el anterior gobierno local, con el actual, sobre cómo debe mantenerse el cerro. Y bueno, creo que en próximas fechas se presentará este plan, y creo que va a ser muy interesante la mejora del Cerro de los Ángeles, porque... La verdad es que sí, lo seguiremos con especial atención. Sí. Muy buena la información que traéis, dando esa exclusiva con la instalación de luz LED en esas zonas, en esas áreas de running, y lo seguiremos con atención porque es verdad que puede salir un proyecto muy bonito. Sí, imagínate, es una zona muy transitada, muy visitada por no solo deportistas, por muchas familias, por muchos getafenses. Ya los fines de semana es una zona súper transitada, donde todos vamos no solo a hacer deporte, sino a pasar en nuestros ratos de ocio. Pero sí querían enfocarlo desde el Ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, un poco más al tema deportivo y al tema de running. Sabes que últimamente están creciendo mucho los grupos de running, incluso espontáneos, Ruth, en determinados barrios, de gente que se une y que hace clubes, digamos, de amigos o clubes de deportistas para salir a correr y hacer deporte. Y bueno, quieren que el cerro sea un punto estratégico para este tipo de deportes, y que aplaudimos esta iniciativa. Muy interesante, además, o sea, en un entorno natural al lado de nuestro municipio, poder correr por tierra, ¿no? Que las rodillas de los running lo agradecen. Sí. Y nada, os seguiremos muy atentos cómo evoluciona este proyecto, y esperemos que pase de proyecto a realidad lo antes posible. Esperemos que así sea, sí. Habláis de algunas cositas más que hemos ido comentando, los 2 ediles de Ahora Getafe que rompen la disciplina de voto en el pleno municipal. Sí, es un tema ya hablado, ya hemos hablado de ello y seguiremos hablando, porque el tema de Ahora Getafe es cíclico y siguen los problemas. Hablamos pues bueno, esos 2 concejales del POSI siguen mostrando su disconformidad con lo que se decide dentro de Ahora Getafe, y hablamos de esa ruptura de la disciplina de voto, y como habéis avanzado y avanzan otros compañeros en medios de comunicación, va a haber novedades, y yo no sé, Ruth, me aventuro a decir que esto va a acabar mal y que veremos si estos 2 concejales no acaban por salirse del grupo municipal. Esos son los comentarios que inundan todas las tertulias. Hemos tenido hoy tertulia a primera hora, y es uno de los comentarios que hemos hecho, si pasarán o no al grupo mixto. Habrá que esperar y ver cómo evolucionan los acontecimientos. Sabéis que estos 2 concejales han convocado el viernes una reunión en el Ágora para dar cuenta de las últimas decisiones polémicas que han tomado, un poco al margen del grupo, y nada, habrá que estar atentos, ¿verdad? A ver cómo evoluciona. Sí, hay que estar atentos, porque la fractura es evidente, la ruptura es evidente, y bueno, el romper la disciplina de voto es un primer paso, entiendo yo, a la ruptura total y definitiva. Vamos a estar atentos a ver qué dicen este viernes, pero esto no tiene pinta de que vaya a acabar mal. Todo
se veía venir, por otra parte, lo hemos hablado en vuestras tertulias y en los distintos medios, se veía venir, y curiosamente coincide también a nivel nacional con los problemas de Podemos, ¿no? A nivel nacional, en el País Vasco y en Cataluña. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué sucede con los concejales y con el grupo de Ahora Getafe. Perfecto, y si quieres terminamos con Lima, está muy presente en este vuestro último número, habláis del punto limpio móvil, algo muy interesante para Los Molinos y Cerro Buenavista. Cuéntanos, porque es una noticia que también traéis. Como bien sabes, el punto móvil amplía su servicio para llegar a los 2 nuevos barrios de Los Molinos y Cerro Buenavista. El punto móvil es una idea excepcional porque no todos tenemos la opción de trasladarnos hasta el punto limpio que está junto al tanatorio del cementerio, y sobre todo en estos nuevos barrios que demandaban desde hace meses un punto limpio. Bueno, pues se amplía el servicio a los nuevos barrios, y ahora a partir desde este mes se dará servicio a los barrios de Molinos y Buenavista para que los vecinos puedan depositar pues todos esos enseres que habitualmente no se pueden dejar en la basura. Pues seguro que es una iniciativa que tiene muy buena acogida entre los vecinos. Os invito a todos los getafenses a recoger de vuestros buzones el ejemplar recién salido del horno de Al Día. Lo tenéis desde hoy, echarle un ojo, información de calidad hecha por periodistas. Muchísimas gracias, Alberto, por estar hoy con nosotros, y espero poder hablar contigo cada 15 días para comentar las noticias de Getafe al Día aquí en Getafe Radio. Sin ningún problema, nos tenéis a vuestra disposición, y desde ahora ya en 2 minutos entre www.getafealdia.com pueden descargarse también la edición impresa de hoy para aquel que no pueda coger el periódico. Pues bueno, lo tenéis ya en nuestra web. Perfecto, pues nuestros oyentes, compartid por redes esta edición de Getafe al Día para llegar a la máxima gente posible, que es al final el objetivo de todos los periodistas, informar de lo que pasa en Getafe. Muchísimas gracias, Alberto, buenos días. Un abrazo, hasta luego. El deporte en Getafe se mueve. Durante todo el año, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe promoverá la práctica del deporte en las calles y plazas de la localidad. ¿Nos sigues? ¿Te apuntas? Pues permanece atento, porque en Getafe Radio te informaremos de todas las actividades deportivas que podrás desarrollar en la calle. Te estamos esperando. Participa en el programa Deporte en la Calle. Organiza la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. Y continuamos hablando en esta ocasión de contaminación electromagnética. Los vecinos del sector 3 se organizan y han pedido a la plataforma especialista en estos temas que participe en una asamblea que se celebrará mañana en el Centro Cívico del sector 3 a las 6:30. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de los miembros de la plataforma contra la contaminación electromagnética, Fernando Martín. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días. Y nada, queríamos charlar con vosotros para que nos contéis cómo nace la asamblea de mañana y conocer detalles de vuestro trabajo. Empezamos por la asamblea de mañana. Cuéntanos cómo surge esta iniciativa. Bueno, pues la asamblea surge como consecuencia de
de que un grupo de vecinos, un poco preocupados y alarmados por la contaminación electromagnética que existe en el sector 3, con antenas de telefonía móvil, con centros de transformación ubicados en las proximidades de sus viviendas y ahora con la nueva instalación de contadores inteligentes en las viviendas y aquí en el barrio Buenavista, pues se pusieron en contacto con la plataforma para que, a ser posible, les echásemos una manita, que hiciésemos una información a la plataforma un poco de una forma genérica de lo que supone y hablar un poco de la contaminación electromagnética y de lo que supone y afecta de todo eso a nuestra salud. Y como consecuencia de esa preocupación de los vecinos que tenía, que nos han transmitido que hay vecinos en su entorno que están aumentando y padeciendo enfermedades de cáncer y que están teniendo una sintomatología de malestar, de dolor de cabeza, de somnolencia, que no lo tenían, y un poco preocupados y alarmados, pues bueno, vamos a tener una asamblea un poco informativa, así un poco general, y donde también ya anticiparemos un poco las diferentes reuniones que venimos manteniendo con el concejal de Urbanismo y Vivienda y Sostenibilidad, don Jorge Juan Rodríguez Conejo, así como las diferentes reuniones que hemos mantenido con todos y cada uno de los partidos políticos con representación institucional en el ayuntamiento. Fernando, antes de continuar por donde apuntas, para que nuestros oyentes sepan, ¿nos podrías concretar dónde está instalada esa antena que tanto preocupa a los vecinos en el sector 3? Pues mira, hay varias antenas. El barrio Sector 3 es uno de los barrios más castigados con las antenas de telefonía móvil. Hay una concretamente en la parcela J, que está justamente en unas instalaciones que la propia ley de comunicaciones, los propios organismos internacionales, la propia Consejo de Europa dice que hay zonas que hay que tener mucha precaución y hay que ser, y que se entiende como zonas sensibles, como son los centros de mayores, los colegios, los institutos, en este caso ambulatorio y el polideportivo, pues justamente en todas esas zonas hay instalada una de las antenas que hemos hecho mediciones que superan con creces lo recomendado por el Parlamento Europeo, y está ubicada en la parcela J, donde está el polideportivo, donde está el ambulatorio del sector 3, donde está el instituto, es decir, de una zona muy concurrida, con esas zonas sensibles que hay que tener muy en cuenta a la hora de instalar antenas de telefonía móvil. Luego tenemos otra también muy importante y de grandes dimensiones, y además que emiten con unos emisores y receptores de gran potencia, que está enfrentito del hospital, que está justamente en el parque del sector 3. Luego tenemos dos en la carretera Toledo, que da de frente y de lleno a toda la parte del sector 3 que linda con la carretera de Toledo. Luego hay otra también que está en la cooperativa, creo que de las laderas, es decir, hay muchísimas, luego y sin contar también las que están en los depósitos que está ahí en el arroyo, en el vamos que el sector 3 y Buenavista está copado de antenas y parece que la asamblea de mañana va a estar bastante llena de gente que tenga esa inquietud, de gente que esté empezando a oír hablar o esté empezando a leer informes de la Organización Mundial de la Salud en las que la contaminación electromagnética y determinadas enfermedades pueden estar relacionadas. Pues sí, esperemos que mañana sea concurrida. Sí, es verdad que no todo se pone a nuestro favor. Hemos hecho un gran despliegue de difusión, de cartelería por todo el barrio del sector 3 y lamentablemente nos encontramos que al día siguiente nos habían quitado prácticamente todos los carteles. Lo repusimos ayer también. Parece que a alguien no le gusta o no tiene interés en que los vecinos conozcan y sepan todo aquello que le puede perjudicar a esa salud y que estén informados de este tema, y yo no sé de qué forma, pero parece ser, y así lo contrastamos ayer, que nos pateamos un poco los barrios, compañeros se patearon los barrios y vimos que habían desaparecido muchísimos los carteles que habíamos puesto el sábado y el domingo, y repusimos algunos, y es verdad que esperemos que sea lo más concurrida posible. En todo caso, vayan los que vayan, informaremos y luego lo difundiremos por los diferentes medios de comunicación, internet y demás, pues el contenido y el resultado de la asamblea.
pues la preocupación es la que es decir, hay organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, hay resoluciones del Consejo del Parlamento Europeo, que una de abril de 2008, otra de marzo de 2009 y la última de mayo de 2012, donde el propio Parlamento Europeo aconseja a los Estados miembros, que entre ellos España, a que tomen medidas correctoras y que las emisiones no superen 0,1 microvatios por centímetro cuadrado. En España, concretamente, estamos superando en 4.500 veces lo recomendado por el Parlamento Europeo. Es decir, que es un poco alarmante y preocupante. Muy interesante, Fernando, que nos des esos datos, pero no quería terminar de hablar contigo hoy sin que nos cuentes en qué estado se encuentran el trabajo que estáis realizando conjuntamente con el Ayuntamiento sobre ese informe que se está elaborando, en el que va a participar, como he leído en algunos sitios, un experto en contaminación electromagnética. Cuéntanoslo tú, que lo vas a hacer mucho mejor que yo. Bueno, pues mira, muy brevemente, después de las elecciones tuvimos una primera reunión con el concejal, donde volvimos a retomar todas las reuniones que habíamos tenido cuando el Partido Socialista estaba en la oposición, donde el Partido Socialista, que hoy gobierna en el Ayuntamiento de Getafe, asumió en su totalidad todas las demandas de la plataforma, es decir, de hecho lo lleva en su programa, y de hecho me acuerdo por aquella época, del 2013-2014, en diferentes reclamaciones y sugerencias que hizo a la Ordenanza de Medio Ambiente, así como notas de prensa, que no falta nada más que verlas. Una vez de noviembre del 2013, en esas reclamaciones y notas de prensa, creo que era del 2014, donde asumía todas las demandas de la plataforma, como era el que en Getafe hubiese un control en tiempo real de las ondas electromagnéticas que generaba la red de telefonía móvil, así como una ordenanza municipal reguladora del emplazamiento, instalación y funcionamiento de los equipos de la prestación y uso de servicios de telecomunicaciones como garantía para nuestra salud. Es decir, el Partido Socialista, entre otros, los llevan en sus programas, y sí es verdad que ha adquirido un compromiso el concejal Jorge Juan Rodríguez Conejo, de que en Getafe tendrá una nueva ordenanza y que en Getafe habrá un control de las emisiones en tiempo real para que los vecinos sepamos qué es lo que estamos recibiendo en nuestros domicilios, qué es lo que están recibiendo nuestros nietos y hijos de nuestros hijos en los colegios, lo que están recibiendo los pacientes que están en los ambulatorios esperando a que le atienda sus médicos de cabecera, que tienen malestares, dolor de cabeza y demás. ¿Qué es lo que están recibiendo nuestros jóvenes cuando están jugando en el polideportivo y hay en sus proximidades instaladas? Queremos saberlo en tiempo real. Entonces, y esto va a ser posible gracias a que hay un compromiso serio del gobierno municipal, y como así nos ha transmitido el concejal y de todos los partidos políticos, para que en Getafe se realice las mediciones. De acuerdo, Fernando, estáis trabajando en esta ordenanza, nos ha quedado claro. Cuéntanos cuáles son las movilizaciones de cara a futuro, y aprovecha que estamos en directo, retransmitiendo en directo aquí en Getafe de Radio, para que nuestros oyentes se enteren cuáles son esas medidas a futuro que vais a emprender. Pues sí, déjame, mira, en la reunión con los partidos, es decir, en las dos últimas, o sea, hemos recibido un apoyo total de todos y cada uno de los partidos a nuestra demanda, es decir, no van a cejar en el empeño de apoyarnos con los medios que tienen a su alcance, políticos y demás, en apoyarnos y que en Getafe sea una realidad que tengamos un control. Las medidas que vamos a tomar, bueno, en esta última reunión, quiero recalcarlo, en esta reunión con el concejal asistieron con nosotros Ceferino Maestu, que como todos sabrán, es profesor catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, que es también director del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica, y estuvo también con nosotros el abogado ambientalista Agustín Boco, que muchos vecinos recordarán que este es el abogado, uno de los más prestigiosos a nivel europeo y nacional, por supuesto. Fue el abogado que consiguió que en Valladolid, en ese colegio donde se vieron afectados 7 casos de cáncer de niños de leucemia y de otra tipología, consiguieron que en el entorno del colegio se desmantelase y desapareciesen esas antenas, y a partir de ahí no aparecieron ningún nuevo caso de cáncer. Es decir, digamos que en esa reunión estuvo
con todo mi respeto hacia los demás, de las personas con mayor prestigio a nivel nacional y europeo, tanto desde el punto de vista jurídico y tanto desde el punto de vista técnico. El concejal de urbanismo, el señor Rodríguez, entregó a nuestro abogado, que venía con nosotros en presentación de la plataforma, entregó unas notas sobre la ordenanza municipal, que es la que nos queremos basar, sobre como es la de Leganés, donde hacía un tipo de sugerencia o posibles inconvenientes, dificultades que podíamos tener y tal. Y le pidió un informe a nuestro abogado, informe que ya ha elaborado nuestro abogado y que tiene en posesión desde hace 2 días el concejal. También le pidió el concejal a Ceferino Maestro, el técnico que ya hemos hablado, le pidió un informe de en qué consistiría y qué comprendería el establecer los mecanismos de control, un sistema de control en todo Getafe, en todos y cada uno de los barrios de Getafe, para que supiésemos cuáles son las emisiones que estamos recibiendo. Le pidió un informe muy exhaustivo que le ha llevado 1 mes y pico en elaborarlo, que es muy similar al que se realizó en Leganés. Sí, es verdad que contempla unas incorporaciones nuevas, porque el mapa y el marco de radiaciones y de antenas y de ubicaciones ha cambiado, y decir que también desde hace 2 días también lo tiene en su despacho, por email se lo ha mandado el Ceferino Mar. Es decir, tanto el informe jurídico para la elaboración de una nueva ordenanza como el informe técnico para establecer un mecanismo de control lo tiene ya el concejal. Y lo que sí está claro, que ya basta ya de palabras, ya hay que pasar de la palabra a los hechos y ponernos en marcha, pues para que el Ayuntamiento de Getafe, como así se lo hemos transmitido a todos los partidos políticos, incluso al propio concejal, el propio Ayuntamiento, una vez valorado por los técnicos y tal, pues tendremos una reunión con todos los partidos políticos y con el concejal y con aquellos que consideren y se sumen a ello. No tenemos ningún Vale, Fernando, perfecto, Fernando. En la que vendrán nuestros técnicos, vendrán los técnicos y vendrá el abogado, para que, en base a ese informe que ha presentado, pues hagan todas las preguntas, alegaciones, observaciones que consideren. Es decir... Fernando, perfecto. Sabes que el tiempo se nos acaba, pero es un tema tan interesante que te voy a invitar en próximos días a hacer un programa específico para hablar de cómo afecta la contaminación electromagnética a nuestro entorno, pero hoy estamos repasando la actualidad del municipio. Tengo a otros vecinos deseando entrar para contarnos distintos temas, así que te agradezco muchísimo haber participado con nosotros y habernos atendido. Suerte en la asamblea de mañana, espero que participen muchos ciudadanos. Recordarle a todos los getafenes que mañana en el sector 3 a las 6:30 tendréis a expertos en radiación electromagnética, contaminación electromagnética, para informaros cómo afecta este tipo de contaminación a vuestra salud. Y agradecerte, Fernando, haber entrado en directo con nosotros y emplazarte a hablar otro día en los micrófonos de Getafe Radio. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego, Fernando. Un saludo, adiós. En Getafe Radio queremos escuchar tu voz. Deja tu mensaje en el WhatsApp de la emisora 628 27 05 26 y participa en el sorteo semanal de un ejemplar del último libro del escritor getafense Juan Manuel Alcalá, Las muecas de los días, una historia más que trágica, real, un pedazo de la historia de Getafe.
Y como no podía ser de otra manera, continuamos repasando la actualidad de Getafe y no podíamos dejar hablar de las mujeres. Ayer fue 8 de marzo, Día de la Mujer, y hubo una carrera popular, Corre, corre, la igualdad es nuestra meta, en la que participaron decenas de mujeres en nuestro municipio. Quería repasar con todos nuestros oyentes que hoy miércoles, miércoles 9 de marzo, la Delegación de Mujer e Igualdad celebrará una muestra de cortos por la igualdad. Esta muestra de cortos lo realizan los alumnos del Centro de ESO y FP del barrio de La Alhóndiga. A las 10:30, o sea que está sucediendo en estos momentos, y os invito a todos, los despistados o los que no os hayáis enterado de que se iba a producir esta proyección de cortos, que bajéis y participéis en la actividad. El Centro Cívico de La Alhóndiga también se suma a la celebración del Día de las Mujeres con una muestra de cineforum sobre la homosexualidad femenina. Se va a proyectar la película Si las paredes hablaran dos en el Centro Cívico de La Alhóndiga esta tarde a las 6. En el Centro Cívico del Bercial, a las 6:30, también se va a proceder a la lectura de un manifiesto y a hacer una entrega simbólica de claveles, en el que posteriormente actuará la orquesta Pulso y Púa. Y en el Centro Cívico de Las Margaritas tenemos el acto conmemorativo del Día de la Mujer. Lo llamamos ya terrorismo machista, se titula la jornada. Habrá un monólogo introductorio y posteriormente habrá un debate sobre la pregunta que os acabo de formular. ¿Lo llamamos ya terrorismo machista? Os invito a participar a todos en estas actividades y me gustaría que escuchaseis a una de nuestras oyentes que ayer, con motivo de la celebración del día 8 de marzo, envió una felicitación para todas las mujeres getafenses. Escuchamos a Maribel Martín. Ahora sí. Buenos días, Getafe Radio. Feliz Día de la Mujer, infatigable, incansable, madre, esposa, amiga. Este día reconocerás y valorarás nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio. Hoy es bueno que te des un homenaje por ello y que recuerdes a todas las madres, a todas las mujeres que como nosotras vinieron antes y no tuvieron nuestras oportunidades. Lucharon a la medida de sus posibilidades, como lo haremos nosotras. ¿Sabes cómo? Educando, con nuestra aptitud. Somos agentes de cambio social y hay tanto que cambiar. Un abrazo enorme. Feliz día. ¡Muac! Y continuamos con la actualidad, volvemos al barrio del sector 3, en este caso tenemos al otro lado del teléfono a Gerardo Arranz. Buenos días, Gerardo. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues mira, le contaba a nuestros oyentes que estás con nosotros hoy en Getafe Radio para trasladarnos la preocupación que tenéis los vecinos del sector 3 con relación a las multas que la policía del turno de noche está colocando en las últimas semanas debido a la huelga de celo que los agentes están protagonizando. Cuéntanos cuál es la sensación entre los vecinos de tu barrio. Sí, bueno, en principio yo quería hacer un poquito historia del barrio para demostrar que las multas que nos están poniendo, aparte de que nos están utilizando a los vecinos como moneda de cambio en el conflicto que está habiendo entre la alcaldesa, pues esas multas son ilegales. Y ahora pasamos a hablar del tema. Primeramente quiero decir que el conflicto que se ha generado entre el gobierno municipal, en concreto entre la alcaldesa y una parte de la policía municipal, sobre todo de noche, pues está siendo utilizado por unos y por otros como para poner como moneda de cambio, como he dicho antes, a los vecinos en este conflicto. A nosotros nos parece muy mal que haya habido, porque parece ser que ha habido un conflicto, que ha habido un desencuentro entre la alcaldesa y esa parte de la policía municipal. Están reivindicando pues una serie de mejoras y de historias que podrán ser justas o no, pero que en cualquier caso se tenían que haber sentado ya hace tiempo a hablar del tema y que no llegase a la calle y que salpicase a los vecinos. Entonces estamos en contra de tanto por la utilización por parte de la policía de los vecinos, que me parece una auténtica barbaridad y un desencuentro, como por parte de la alcaldesa,
que no ha puesto fin a este conflicto. Y con respecto a que nos ponen multas sobre subirnos en la acera para aparcar, quiero recordar que cuando se hizo nuestro barrio, ya hace unos 30 años, pues todo el terreno que hay, que ocupa el sector 3 hasta el Parque de la Alhóndiga, todo ese terreno era nuestro, era de los cooperativistas. Y que para hacer el parque, pues el barrio lo corrieron, lo han montado en una parte, es como un acordeón. Si lo ensanchas, pues los carriles son muy anchos, los carriles que hay entre el acordeón, pero si lo estrechas, pues queda muy finito. Pues eso es lo que hicieron con el sector 3. Para hacer el Parque de la Alhóndiga, que yo no voy a cuestionar si está mal o bien hecho, pero tuvieron que hacer las calles muy estrechas del sector 3 para poder hacer el barrio, y esas calles, ante la imposibilidad de poder aparcar como es debido, pues las dejaron muy estrechas debido a que hicieron en parte de nuestros terrenos el parque, pues por un acuerdo tácito no escrito, pues los vecinos hemos estado aparcando durante 30 años en las aceras porque no hay otra solución. El ayuntamiento eso lo ha aceptado como una medida, como una fórmula, porque no había otra, y quiero recordar que la costumbre es norma y la norma es ley. Esto ya ha quedado como una ley no escrita, el que los vecinos del sector 3, porque no hay otra solución, repito, no hay otra solución, tenemos que aparcar en las aceras. Entonces me parece muy feo que por una parte la policía municipal, que eso lo sabe y lo tiene que saber, arremeta contra los vecinos por este hecho. Y vuelvo a repetir, el aparcar en las aceras, en las calles interiores del sector 3 no es ilegal. En cualquier cosa podría ser ilegal y tampoco, porque durante 30 años ha sido permitido, consentido y como un acuerdo tácito, ya como han hecho el barrio con unas calles muy estrechas y no hay otra solución. Y por otra parte, pues también me parece muy mal que la alcaldesa se esté negando a quitar las multas, porque vuelvo a repetir, esas multas no son legales. Y en cualquier caso son unas multas producidas por un conflicto entre la alcaldesa y una parte de la policía municipal. Por lo que nosotros desde aquí... Gerardo, por favor, permíteme, sí. Escúchame, Gerardo, que te estoy intentando interrumpir y no me oías, ¿verdad? Mira, sí, te cuento, tal y como argumentas, entiendo que si esas multas son alegales como indicas, pues cabe recurso, tendréis que recurrir ante la administración pública y que tengan a bien admitir ese tipo de recursos, porque sabes que este conflicto se ha producido por una huelga de celo de la policía que está en plena reivindicación de determinadas condiciones laborales y salariales y no deberíamos haber llegado nunca a este punto de que seamos los vecinos los afectados por este tipo de huelgas. Ahí entiendo la crítica que haces a pues que el equipo de gobierno tiene que afrontar este tipo de problemáticas, pero entiendo que si esas multas son alegales como indicas, cabe recurso a las mismas y será por esa vía por la que los vecinos os tendréis que organizar pues para evitar tener que abonar ese tipo de multas. Cuéntame si estáis trabajando en ese sentido. Te cuento, nosotros tenemos solicitada una entrevista con la alcaldesa y con el concejal de la policía. Y de hecho, pues nos han convocado para el martes que viene. El martes que viene hablaremos de todo esto con ellos. ¿Me oyes? Sí, te oigo perfectamente, sí. Gerardo, continúa. Bueno, entonces el martes hablaremos con ellos y trataremos de solucionar el conflicto en lo que corresponde a nuestra parte. Creo que no se debe de llegar a los tribunales para condonar esas multas. Ya la alcaldesa, en un problema bastante menor que este, pues ha condonado las multas producidas por los días que no se pudo aparcar dentro de Madrid, y una serie de personas que trabajaban, etcétera, pues no tuvieron más remedio y la alcaldesa las ha condonado. Por más motivo, unas multas producidas por un conflicto interno dentro de los funcionarios del ayuntamiento, bajo ningún concepto debe de salpicar a los ciudadanos. Esas multas deben de ser condonadas, la deuda, o hacer una amnistía sobre las multas. Ellas sabrán cuál es el artilugio o cuál es la fórmula que tienen que utilizar, pero los vecinos bajo ningún concepto podemos pagar el pato. Y vuelvo a repetir, desde hace 30 años que se entregó el barrio, se ha estado aparcando las aceras porque no ha habido otra solución, porque cuando se hizo el barrio hicieron las calles muy estrechas a costa de hacer el parque del sector 3, y no nos parece mal que se haya hecho, pero hay que aceptar las consecuencias y las limitaciones que hay. Y en el sector 3, en las calles internas, se
tiene que aparcar en las aceras porque no hay otra función. Y vale, Gerardo, perfecto. Sí. Yo creo que ha quedado bastante claro. Te invito a que la semana que viene contactes con Getafe Radio para contarnos cómo ha ido esa reunión con la alcaldesa y con el concejal de seguridad, Herminio Vico. Y por nuestra parte, pues difundir tu mensaje. Creo que lo has explicado muy bien, ha quedado muy claro. Y nada, invitaros a seguir contándonos cómo evoluciona este asunto. Muchísimas gracias por atendernos hoy, Gerardo. Un saludo. De acuerdo. La casa es a vosotros, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós. Continuamos aquí en directo en Getafe Despierta, en Getafe Radio. Vamos a comentar una de esas noticias que a mí me encantan, una noticia que habla de una parte de la historia de nuestro municipio. Lo recoge el Buzón en su última edición y hablan de la fundación del Hospital de Getafe. Se cumplen 25 años desde que este centro hospitalario empezó a funcionar en Getafe y os invito a leer el artículo que comparten con nosotros nuestros compañeros del Buzón porque es muy interesante. A continuación voy a leer algunas líneas que allí se recogen para que todos nuestros oyentes de Getafe Radio conozcan la historia de este hospital. Empezamos. Tras varios aplazamientos en la formalización de la obra civil del hospital y ante la apuesta política de Pedro Casto, entonces alcalde de Getafe, que se comprometió públicamente a no presentarse a las elecciones municipales de 1991 si no se cumplían los plazos fijados, el nuevo Hospital Universitario de Getafe finalmente abrió sus puertas el 12 de marzo de 1991. ¿Os imagináis que el hecho de que no se hubiese levantado ese hospital, cómo hubiese afectado al futuro de Getafe? Porque Getafe son 25 años con Pedro Caso como alcalde socialista y es cierto que ahí se tiró un órdago muy grande diciendo que si ese hospital no se construía, él no continuaría como alcalde. ¿Os lo imagináis? Porque seguro que estaríamos ante un municipio muy diferente al que tenemos ahora. El caso es que se acerca el 12 de marzo y se cumplen 25 años desde que este centro hospitalario se abrió. En los últimos meses ha sido protagonista en diferentes mociones llevadas a pleno porque se están deteriorando los servicios prestados en este centro hospitalario. Se están cerrando camas, hay menos trabajadores trabajando allí y eso está afectando en cierta manera al servicio que ofrece este centro a los getafenses. Os invito de verdad a leer este artículo. Solamente os he querido leer esas primeras líneas. Se recoge la anécdota del primer bebé que nació en ese hospital. Os la voy a leer para compartir ese momento tan especial con vosotros. El primer gran éxito del hospital llegó el 25 de abril de 1991, cuando se produjo el nacimiento del primer bebé. La niña, a la que pusieron de nombre Sonia, fue la encargada de inaugurar la maternidad. Los padres de Sonia, Felipe Pérez y María Dolores Gómez, un matrimonio de Getafe, pero residente en Parla, confiaron en el reciente hospital para dar la bienvenida a un precioso bebé que llegó al mundo con un peso de 3 kilos y 100 gramos. Es interesante cómo el Buzón viaja al pasado y recupera estas historias que a todos los getafenses nos gusta leer. Así que os invito a visitar en formato digital el PDF que el propio el Buzón ha colgado en su página web para andar en este artículo y conocer un poco la historia reciente de nuestro municipio a través de un centro de referencia para todos nosotros como es el Hospital Universitario de Getafe. Seguimos.
Y continuamos en Getafe Despierta, en Getafe Radio. No quería terminar el programa de hoy sin comentar el artículo que mi compañero José Luis Sánchez Cifuente publica en el periódico Getafe Capital acerca del futuro del Parque de la Alhóndiga y de cuáles son las actuaciones que hay que acometer para realmente explotar ese parque y que los getafenses lo puedan disfrutar. Muy interesante artículo, José Luis, enhorabuena. Le tengo aquí a mi lado. Buenos días. Buenos días de nuevo. Y quiero que nos cuentes todo lo que has recogido en ese artículo para las personas que no hayan tenido acceso a ese texto escrito y que nos cuentes qué es lo que planteas hacer en ese parque y por dónde crees que deben de ir los tiros para que ese parque sea interesante para los vecinos y un lugar de referencia para los getafenses. A ver, destacabais la semana pasada, bueno, pues esa propuesta que ha hecho la Asociación de Vecinos Nuevo Amanecer de la Alhóndiga, de adecuación y de reactivación de lo que es el entorno del parque de la Alhóndiga. Entonces, bueno, pues como sabéis, cada semana tengo la oportunidad de escribir mi modesta opinión en Getafe Capital y así lo quería. Es un tema que desde hace tiempo, bueno, pues vengo siguiendo. Bueno, pues los oyentes que lo han escuchado alguna vez en las tertulias lo hemos comentado. Es un tema que, bueno, pues como vecino me interesa y me parece que es relevante. Y bueno, pues mis consideraciones vean un poco pidiéndole en este caso a esta asociación que su propuesta es bastante interesante, pero que en primer lugar creo que hay actuaciones que son previas. Hay una de las consideraciones, a mi juicio, más importantes, que es el mantenimiento. Siempre se habla de cualquier actuación pública que se haga, siempre hablamos de mantenimiento. Y creo que lo primero es el mantenimiento. Bueno, pues por situar a los oyentes, la realidad es que el mantenimiento del Parque de la Alhóndiga, pese a todo lo que hemos escuchado, ha habido, bueno, pues siempre se ha usado como disputa de arma arrojadiza política. Hay un convenio firmado de hace casi ya 10 años, creo que la última vez que se renovó por 5, o sea que por lo menos 10 años tiene ese convenio en el cual, digamos que ya hay un acuerdo entre Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Getafe. Un convenio que si lo lees no hay quien lo entienda. Imagino que los técnicos que saben más que yo de estas cosas seguro que lo entienden, pero se reparten por trozos la limpieza, las actuaciones en el arbolado, etcétera. Es decir, lo que hace falta es, a mi punto de vista, primero que ese convenio se acabe con él, de alguna manera, o por lo menos se clarifique cuáles son las actuaciones. El hecho de que cada administración tenga que hacer alguna cosa y por un lado venga una empresa privada o venga otra a realizar esas actuaciones, a mi juicio, no favorece el mantenimiento del Parque de la Alhóndiga. Y creo que además los hechos lo demuestran. El Parque de la Alhóndiga en su día se integró en el proyecto denominado Bosque Sur, y solo hay que ver cómo están el resto de las partes de Bosque Sur y cómo está el Parque de la Alhóndiga. Si vas al Parque Polvoranca o a zonas en Alcorcón o demás que están en ese proyecto Bosque Sur, ves la diferencia de mantenimiento entre unos y otros. En el resto está la Comunidad de Madrid. Yo lo que digo en mi artículo es que si la Comunidad de Madrid no se quiere hacer responsable de su obligación en este caso en el Parque de la Alhóndiga, que sea el Ayuntamiento de Getafe el que lo haga. Efectivamente, a mí me viene a la cabeza el vecino Parque de Polvoranca, gestionado por la Comunidad de Madrid directamente y en unas condiciones bastante buenas con respecto al parque que tenemos en Getafe. Me llama la atención otra de las cosas que destacas en tu artículo, que es el que se termine con el vallado perimetral del recinto. ¿Nos puedes contar un poco cómo está ese tema? Sí, la cuestión es que las propuestas en este caso que hace la Asociación de Vecinos Nuevo Amanecer, igual que en su día, la última vez que se invirtió una cantidad de dinero importante en el Parque de la Alhóndiga fue con el famoso Plan E del presidente Zapatero. Bueno, pues ahí se invirtieron cerca de 5 millones de euros, en lo cual al final todo el dinero llega al entorno de los lagos, de los conocidos como lagos, ¿vale? Que aparte que reconocen en su propuesta los vecinos de la Asociación de Vecinos de que se encuentra en un estado lamentable el agua, etcétera, etcétera. La cuestión es que se están metiendo dinero allí cada X tiempo porque queda muy bien de cara a los vecinos, pero que es que el Parque de la Alhóndiga es algo más que el entorno del lago y de hacer una cascada como en su día se hizo y demás. Es decir, va mucho más allá. El Parque de la Alhóndiga, desde que se hizo el desarrollo Buenavista, pues ha integrado una parte perimetral. Es decir, éramos muchos vecinos los que hemos criticado en su día al alcalde Pedro Castro porque digamos que el parque no está estructurado tal como parque, sino que eso. En su día se decidieron poner puertas al campo. Yo personalmente estaba
estaba en contra, me parecía que no era una prioridad. Lo que sí pasa es que una vez que te gastas, creo que cerca de 2 millones de euros que costó esa valla que existe, que nunca se ha cerrado las puertas, porque por un lado está abierta totalmente, es decir, no hay valla. Faltan algo menos de 2 kilómetros de valla. Entonces, hombre, yo creo que en esos presupuestos participativos y en una de esas primeras actuaciones que deberían hacer, si de verdad se quiere preocupar a alguien por el Parque de la Lóndiga, sería primero acabar ese vallado. Es decir, queda ridículo cuando haces el recorrido perimetral y claro, no hay más valla, entonces no tiene sentido. Está habiendo problemas, y los ha habido durante mucho tiempo, de problemas de seguridad, la gente que va a pasear, ha habido, bueno, muchas cuestiones de ese tipo que según ellos se soluciona con la valla. Yo no lo sé. Lo que sí tengo claro es que queda feo y que lo primero que hay que hacer es vallarlo y delimitarlo. Perfecto, o sea, como bien apuntas, vamos a fijar prioridades, vamos a ir avanzando paso a paso, vamos a hablar del mantenimiento, vamos a hablar del acondicionamiento y luego ya hablaremos de explotar el ocio en la zona, como propone esta asociación, o incluso de montar chiringuitos, si no me equivoco, para que la gente que vaya allí tenga donde tomarse un refresco. Cuéntame cómo está. Sí, a ver, el tema del chiringuito, el tema del establecimiento hostelero, que es verdad que lo recoge en este caso la Asociación de Vecinos en su escrito, hay que recordar y hay que reconocer que es una propuesta de Sara Hernández. Y Sara Hernández en la primera asamblea de Sector 3 en junio, si no recuerdo de mal, si no tengo mala fecha, yo estuve presente y allí Sara Hernández dijo que una de sus propuestas para el Parque de la Lóndiga era hacer un establecimiento de hostelería, en el cual, bueno, pues que como estas cosas, en parte, hablamos antes de los problemas de seguridad y creo que lo hemos discutido aquí alguna vez, pues a nivel de seguridad puede ser interesante, es decir, al final el hecho de que un sitio esté habitado, que tenga luz, que esté acondicionado, creo que es interesante. Ahora, la realidad es que si vamos a poner un chiringuito al lado de la zona otra vez de los lagos y vamos a dejar el resto del parque volviendo a dejarlo abandonado, no tiene mucho sentido. Y evidentemente nadie va a montar un establecimiento de hostelería en condiciones si se lo ponen en un sitio donde está todo abandonado, los árboles no se riegan, se caen. Creo que al final es un poco eso. Hay una zona, que es la parte de arriba, donde está la famosa fábrica de caramelos de los centros de la LEF, que ya no se hacen cursos y demás, y creo que ha habido gente, además es uno de los artículos con más participación en la propia web de Getafe Capital, hay comentarios de eso de vecinos, que incluso, porque además esto tengo que reconocer que hay una propuesta en este sentido desde hace muchos años de Izquierda Unida. Yo se la he escuchado muchas veces a Silvia Ullarra, la posibilidad de que fuera el mismo gente de la LEF la que se encargara de ese mantenimiento o que se utilizaran esos cursos en esa medida para colaborar un poco, porque necesita unas actuaciones radicales. Existen en este circuito donde entrenan los perros de los terremotos, los de Protección Civil, y además hay un edificio de Protección Civil que está tapiado allí, que aquello es cochambroso. O sea, una cosa es lo de los perros, que yo lo entiendo, y además necesitan su espacio. No sé si ese es el mejor sitio, a lo mejor hay que acondicionarles uno nuevo, pero porque si de verdad se quiere dotar al parque no tiene mucho sentido eso que esté ahí, pero esa zona sería la suya, porque además tiene calles asfaltadas, y entiendo que si tú pones un establecimiento de hostelería tienen que ir los camiones de pedidos y de tal, entonces para no degradarlo, y porque sobre todo darle vida a ese otro lado del parque, que es parque y que necesita eso. Escriben también ha habido algún comentario insistiendo, la gente ya pide mountain bike y tal. Todas estas actividades están muy bien y yo soy el primero y no estoy en contra, pero creo que para poder llegar a eso hay que empezar por el otro lado. Es decir, si tú pones el vallado de toda la zona, puedes hacer un circuito perimetral solo para correr, y que solo que la gente pueda ir y correr y utilizar el parque le va a dar la seguridad que estamos todos demandando. Y una vez de eso nos ponemos con todos los demás asuntos, que seguro que son interesantes, pero... Eso es, porque hoy comentábamos además con Alberto Gasco, director de Al Día, el plan integral que se va a cometer en el Cerro de los Ángeles. Pero claro, o sea, yo no quiero evitar pensar, si se va a cometer esa actuación en el Cerro, que la aplaudo y que bienvenida sea, que no se olviden del Parque de los Lagos, del Parque de la Lóndiga, porque al final es otro espacio verde que tenemos en el municipio y sobre el que hay que actuar. Así que iremos viendo cómo se suceden los acontecimientos. Un artículo muy interesante, te felicito de nuevo otra vez. Tendrá segunda parte. ¿Tendrá segunda parte? Pues la esperaremos. Me quedan muchas más cosas por contar. La esperaremos con cierta expectativa a ver cómo evoluciona el tema. Muchísimas gracias, José Luis, por haberlo comentado aquí hoy en los micrófonos de Getafe Despierta. Y bueno, ya hemos llegado al fin del programa de hoy. Ha sido una hora repasando la actualidad del municipio. Hemos tratado temas diversos. Hemos arrancado con el resumen que nos hacía Alberto Gasco de los contenidos de su periódico en papel, que salía hoy a la calle. Hemos hablado con vecinos del sector 3 preocupados por la colocación de multas en el turno de noche de la policía. Hemos hablado con la plataforma de contaminación electromagnética. Temas diversos, interesantes, que esperamos seguir compartiendo con vosotros un día más. Mañana continuaremos repasando la actualidad aquí en nuestros micrófonos y desearos un feliz día y nos vemos y seguimos hablando mañana. Os saluda Ruth Holgado. Hasta mañana a todos.